Un millonario arrogante invitó a una camarera a salir con la intención de humillarla. No tienes ni el 1% de mi riqueza. Pero cuando ella comenzó a cantar, todos rompieron en lágrimas. El restaurante La Catrina destellaba con la opulencia de la Ciudad de México en su máximo esplendor. Candelabros colgaban como cascadas de luz sobre mesas adornadas con manteles de lino importado, copas de cristal que tintineaban en brindis constantes y aromas exquisitos que flotaban en el aire. La música en vivo de un cuarteto de cuerdas agregaba una elegancia melancólica al ambiente, un eco de sofisticación al que solo unos pocos privilegiados tenían acceso. En el centro del salón, en la mesa más amplia y lujosa del lugar, Gael Monteverde reinaba con la arrogancia de quien siempre ha tenido el mundo a sus pies. Vestía un traje impecable de diseñador, su reloj de oro brillaba con cada movimiento de su muñeca y su sonrisa de superioridad dejaba claro que se consideraba dueño de cada espacio que pisaba. A sus 28 años, Gael era la personificación de la élite mexicana, atractivo, influyente y peligrosamente caprichoso. Nieto del legendario Arturo Monteverde, un magnate despiadado que había convertido su apellido en sinónimo de poder, Gael nunca había tenido que luchar por nada en su vida. Todo le había sido dado, y si algo no estaba a su alcance, lo tomaba sin pedir permiso. Junto a él en la mesa lo acompañaban otros herederos de imperios familiares. Héctor Valdivia, hijo de un magnate inmobiliario con la reputación de destrozar comunidades enteras para construir complejos de lujo. Mariana Zúñiga, una influencer famosa más por su apellido que por su talento. Y Rodrigo Cervantes, el hijo rebelde de una dinastía política que usaba su fortuna para evadir escándalos. Brindaban entre risas hablando de negocios, viajes y caprichos absurdos, cuando Gael, distraído, fijó su atención en una figura que se movía con discreción entre las mesas. Luz Aguilar. Vestía el uniforme negro del restaurante, un delantal ajustado alrededor de su pequeña cintura, y su cabello oscuro estaba recogido en un moño sencillo. Se movía con rapidez y precisión, su rostro reflejando una seriedad impenetrable. No se permitía distracciones. Cada movimiento estaba calculado, cada gesto medido con la práctica de alguien que dependía de su trabajo para sobrevivir. Pero lo que realmente capturó a Gael no fue su belleza modesta ni su postura erguida, sino sus ojos. A diferencia de la mayoría de las personas que trabajaban sirviendo a la élite, en el rostro de Luz no había sumisión, ni temor, ni siquiera resignación. Sus ojos oscuros eran fuego contenido, una determinación inquebrantable que contrastaba con su aparente humildad. «Miren eso», murmuró Gael con una sonrisa ladeada, inclinándose levemente hacia sus amigos. «La mesera tiene carácter». Héctor, siguiendo su mirada, soltó una carcajada. «Típico. Las de su tipo siempre se creen demasiado dignas para agachar la cabeza». «Tal vez deberías enseñarle cómo funciona el mundo real, Gael», sugirió Mariana con malicia, pasando un dedo por el borde de su copa de vino. «¿Y si lo hago?», replicó él con una sonrisa que no auguraba nada bueno. «¿Hacer qué?», preguntó Rodrigo con una ceja levantada. Gael se reclinó en su asiento y tamborileó los dedos contra la mesa, como si estuviera sopesando una idea. «La invitaré a salir con nosotros esta noche. Veamos si la pequeña mesera es capaz de mantenerse firme en nuestro mundo o si termina humillándose a sí misma». El grupo estalló en risas. «Esto será interesante», murmuró Héctor alzando su copa. Gael chasqueó los dedos y llamó a un mesero. «Dile a la mesera que venga», ordenó con indiferencia. Desde el otro lado del restaurante, Luz sintió un escalofrío recorrerle la espalda cuando notó que la mesa más exclusiva del lugar la miraba fijamente. Su experiencia trabajando en La Catrina le había enseñado que las personas ricas no llamaban a los empleados por algo bueno. Aún así, con la profesionalidad que la caracterizaba, se acercó a la mesa con la cabeza en alto y una expresión neutra en el rostro. «¿En qué puedo ayudarles?», preguntó con voz educada. Gael la observó con aire despreocupado, disfrutando del momento. «¿Cómo te llamas?». Luz parpadeó sorprendida por la pregunta. «Luz Aguilar». «Bonito nombre», comentó él. «Verás, mis amigos y yo vamos a un evento privado después de la cena y creemos que deberías venir con nosotros». El silencio en la mesa se hizo espeso. Incluso algunos comensales cercanos parecieron notar la incomodidad en el ambiente. Luz sintió una presión en el pecho. Sabía exactamente lo que estaban haciendo.
No era la primera vez que veía a ricos divertirse a costa de personas como ella. Llamaban a alguien común a su círculo solo para luego reírse cuando esa persona cometía el más mínimo error. Era un juego cruel que la élite disfrutaba sin remordimientos. «Aprecio la invitación, pero tengo que trabajar», respondió con diplomacia. «Oh, vamos», intervino Héctor con una sonrisa burlona. «¿O es que tienes miedo de no encajar?» «No quiero hacerles perder el tiempo», replicó Luz con una cortesía helada. Gael entrecerró los ojos. Había esperado una respuesta sumisa, una vacilación, pero en su lugar encontró firmeza. «Interesante. No sería una pérdida de tiempo», insistió inclinándose levemente hacia ella. «Vamos, Luz, será divertido». Antes de que ella pudiera responder, la voz del gerente del restaurante se interpuso con una sonrisa nerviosa. «Señor Monteverde, si la señorita Aguilar es de su agrado, por supuesto que puede acompañarlo». Luz sintió como la ira le subía por la garganta. Su jefe, en lugar de apoyarla, la estaba prácticamente ofreciendo. Si se negaba, perdería su trabajo. Si aceptaba, se convertiría en el blanco de sus burlas. Las miradas expectantes de Gael, Héctor y Mariana la quemaban. Sabía que lo que querían era verla dudar, vacilar, que supiera que no pertenecía a su mundo. No les daría ese placer. Respiró hondo y forzó una sonrisa tranquila. «Está bien, iré». Los ojos de Gael brillaron con satisfacción. «Buena elección, Luz». Mientras se alejaba, un mal presentimiento se instaló en su pecho. No sabía exactamente lo que la esperaba esa noche, pero algo era seguro. No permitiría que la destrozaran sin pelear. Luz terminó su turno con un nudo en el estómago. La decisión que había tomado no había sido impulsiva, pero tampoco era la que quería. Sabía que Gael Monteverde y sus amigos no la habían invitado por cortesía ni por genuino interés. No era ingenua. Iba a ser un espectáculo para ellos, una especie de broma privada en la que ella, una simple mesera, sería la pieza central del entretenimiento. Pero quedarse en la Catrina, rechazando la oferta, habría significado su despido inmediato. Su jefe no ocultaba su sumisión ante la clientela de élite, y no dudaría en deshacerse de ella si Gael lo insinuaba siquiera. Suspiró y se dirigió al vestidor del personal. Frente al espejo desgastado, se observó con atención. No tenía la ropa adecuada para salir con ellos. Su sueldo apenas le permitía sostener los gastos médicos de su abuela y pagar el alquiler de su diminuto apartamento en Iztapalapa. «¿Y ahora qué hago?», murmuró. Apenas había terminado de preguntárselo cuando su compañera y única amiga en el restaurante, Elena, apareció por la puerta. «Me dijeron que aceptaste salir con los ricachones. Te volviste loca», exclamó con incredulidad. «No tenía opción», respondió Luz frotándose las sienes. «Si decía que no, me despedían». Elena suspiró, cruzándose de brazos. «Sabes que lo hacen para burlarse de ti, ¿verdad? No eres de su mundo». «Lo sé». Elena la miró en silencio, intentando descifrar su expresión. Finalmente sacudió la cabeza y rebuscó en su bolsa hasta sacar un vestido sencillo pero elegante, de color burdeos. «Toma, no pienso dejar que vayas con ese uniforme de mesera». Luz titubeó. «No puedo aceptarlo. Por favor, Luz. Solo prométeme que no dejarás que te pisoteen». Luz tomó el vestido y lo sostuvo entre sus manos, sintiendo el peso de la tela. «Te lo prometo». Cuando salió del vestidor, Gael y su grupo ya la esperaban fuera del restaurante. Héctor y Rodrigo estaban fumando junto a los autos lujosos estacionados en la entrada, mientras Mariana revisaba su teléfono con aire aburrido. Pero fue la mirada de Gael la que más le incomodó. Desde la distancia, él la examinó con un interés renovado. El vestido, aunque modesto en comparación con los atuendos de Mariana, resaltaba la figura esbelta de Luz, su piel dorada por el sol y la fortaleza en su porte. Por un instante, la burla en los ojos de Gael desapareció, sustituida por una chispa de curiosidad. Bueno, Héctor soltó un silbido. «Parece que la mesera sabe arreglarse». Luz no reaccionó. Mantuvo el rostro sereno, obligándose a ignorar los comentarios. Gael sonrió, complacido con su indiferencia. «Sube al coche», ordenó con suavidad abriendo la puerta de su Maserati. Luz dudó por un momento, pero luego se deslizó en el asiento trasero sin decir palabra. Gael tomó el volante y arrancó el motor, dirigiéndose hacia la zona exclusiva de Polanco. El lugar al que llegaron no era un simple bar ni un club nocturno, era una mansión privada, ubicada en una de las zonas más caras de la ciudad. Al cruzar las enormes puertas de hierro forjado,
Luz sintió que ingresaba a otro mundo. El jardín estaba iluminado con luces tenues y en la piscina flotaban pétalos de rosa, como si cada detalle estuviera diseñado para exudar lujo y exclusividad. La música retumbaba en el aire, un ritmo suave y elegante, muy distinto a los lugares en los que Luz había estado antes. Cuando entraron, varios invitados se giraron para observarlos, y fue ahí cuando lo entendió del todo. Ella no era bienvenida. Las miradas que le dirigían no eran de curiosidad, sino de juicio. Susurros comenzaron a correr entre los asistentes, muchos de ellos reconociendo a Gael y preguntándose qué hacía una desconocida en su compañía. «Parece que ya llamaste la atención», Gael murmuró en su oído con diversión. Luz lo ignoró y se mantuvo erguida. Mariana y Héctor se dispersaron rápidamente, saludando a conocidos, mientras Rodrigo desaparecía con una copa de champán en la mano. Gael, sin embargo, permaneció junto a Luz. «Nunca habías estado en un lugar así, ¿verdad?». Ella giró la cabeza lentamente y lo miró a los ojos. «No». Él sonrió, disfrutando de su respuesta directa. «¿Y qué te parece?». Luz recorrió el lugar con la mirada y luego se encogió de hombros. «Demasiada ostentación». Gael soltó una risa, genuinamente sorprendido. «Eres diferente. ¿Por qué no me deslumbro con todo esto?». «Porque no tienes miedo», respondió él observándola con más atención. Antes de que Luz pudiera responder, un hombre mayor se acercó. Vestía un traje impecable y tenía la postura de alguien acostumbrado a ser obedecido. «Gael, hijo». El hombre le dio una palmada en el hombro. «¿Quién es tu acompañante?». Luz notó que Gael se tensaba apenas un segundo antes de responder. «Luz Aguilar, una amiga». El hombre la examinó como si estuviera inspeccionando una pieza de arte defectuosa. «¿Aguilar? No recuerdo haber escuchado ese apellido antes». Luz sostuvo su mirada con firmeza. «Porque no pertenezco a este mundo». El hombre levantó una ceja, como si su atrevimiento lo divirtiera, y luego se giró hacia Gael. «Tu madre te busca. No creo que le guste verte con amistades inusuales». Gael exhaló lentamente, pero asintió. «Voy en un momento». Cuando el hombre se alejó, Luz no pudo evitar preguntar. «¿Quién era?». «Un viejo socio de mi familia. No te preocupes por él». Pero Luz sí se preocupó. Había algo en esa mirada calculadora que le provocaba escalofríos. Antes de que pudiera pensar más en ello, Héctor apareció con un par de copas en la mano. «Gael, ¿qué te parece si hacemos que nuestra nueva amiga nos cante algo?», dijo con tono burlón. Luz apretó los labios. Sabía que ese momento llegaría. Mariana se acercó con una sonrisa cruel. «Vamos, Luz, quiero ver si las meseras también saben cantar». Las risas se expandieron entre los invitados. Todos estaban expectantes, esperando verla fallar, esperando que cometiera un error para poder reírse de ella. Gael no intervino, solo la observaba, con un destello indescifrable en los ojos. Luz tragó saliva y miró alrededor. Podría negarse, podría salir corriendo, dejarse humillar y aceptar su derrota, o podría demostrarles que estaban equivocados. Cerró los ojos un segundo y tomó aire. Cuando los abrió, su mirada era fuego puro. «Está bien, pero si voy a cantar quiero que todos escuchen». El silencio se hizo en la sala. Gael la miró con un interés renovado. «Como quieras». Los invitados se acomodaron expectantes. Luz subió al pequeño escenario, donde usualmente había un pianista tocando de fondo. El corazón le latía con fuerza, pero no era por miedo. Era por la certeza de que, después de esta noche, nunca volverían a verla como la simple mesera de la Catrina. Y entonces comenzó a cantar. El silencio que se instaló en la mansión fue absoluto. Luz, con la mirada firme y la espalda erguida, dejó que su voz llenara el espacio con la intensidad de un huracán contenido. Al principio, algunos de los invitados la miraron con escepticismo, esperando que su valentía se convirtiera en vergüenza. Pero entonces, la melodía comenzó a tomar forma. Luz eligió La Llorona, una canción que no solo era una joya del folclore mexicano, sino un lamento cargado de historia y dolor. Desde la primera nota, su voz envolvió la sala con una profundidad que nadie esperaba. No era la voz de una aficionada, ni de alguien que cantaba por mera diversión. Había alma en cada palabra, en cada verso. Era un llanto convertido en música. El murmullo y las risas iniciales se desvanecieron poco a poco. Las sonrisas burlonas desaparecieron. Incluso los más arrogantes de la sala parecieron paralizados. Héctor, que había propuesto el reto con intención de ridiculizarla, dejó caer su copa de champán, olvidándose de su propia postura de superioridad. Mariana,
quien hasta el momento la había mirado con desprecio, bajó la vista, incapaz de sostener la intensidad de lo que estaba escuchando. Y Gael Monteverde. Él no apartó la mirada de Luz en ningún momento. No se movió, no bebió, no hizo un solo comentario mordaz. Su expresión, siempre indescifrable y arrogante, se transformó en algo más profundo, algo que ni él mismo entendía del todo. Para su sorpresa, sintió un nudo en la garganta, porque la voz de Luz tenía peso, una carga emocional que atravesaba piel y huesos. Su canto no era una simple exhibición de talento, sino un eco de memorias, de vidas invisibles para la gente en esa sala. Era la voz de los olvidados, de los que no tenían derecho a estar en lugares como ese. Y sin embargo, allí estaba ella, dominando la atención de todos sin necesitar nada más que su voz. Cuando terminó, el silencio continuó. Era como si nadie supiera cómo reaccionar. La música aún vibraba en el aire, como si su esencia no quisiera desaparecer. Luz, sin esperar aplausos ni reconocimiento, simplemente bajó la mirada y dio un paso atrás. Ya estaba hecho. Entonces, la primera lágrima cayó. No fue de un desconocido, no fue de una mujer sentimental en la esquina. Fue de Isabela Monteverde, la madre de Gael. La mujer, siempre compuesta y fría, tenía los ojos vidriosos y las manos temblorosas. Se llevó los dedos a los labios, como si intentara contener algo más profundo que una simple emoción. Los demás invitados notaron su reacción y comenzaron a intercambiar miradas confusas. Algunos, incómodos por la carga emocional en el ambiente, fingieron no haber sentido nada. Otros simplemente bajaron la cabeza, como si algo en la voz de Luz les hubiera recordado una herida que preferían olvidar. Gael, sin dejar de mirar a Luz, sintió una sensación extraña en el pecho. No era la misma arrogancia de siempre, era otra cosa, algo que lo inquietaba. Fue entonces cuando su madre se levantó bruscamente de su asiento y salió de la sala sin decir una palabra. El gesto no pasó desapercibido. Gael frunció el ceño y la siguió con la mirada hasta que desapareció en la oscuridad del jardín. Luz notó la reacción, pero no tuvo tiempo de procesarla antes de que la realidad la golpeara de lleno. Héctor, el primero en recuperarse del impacto, rompió el silencio con una carcajada forzada. «Vaya, Luz, no sabíamos que además de servir mesas tenías talento para los dramas». El comentario fue suficiente para que otros invitados rieran también, aunque su risa sonaba nerviosa. Querían restarle importancia a lo que acababa de suceder. No podían permitirse aceptar que una simple mesera les había hecho sentir algo real. Mariana se cruzó de brazos, recuperando su actitud altiva. ¡Qué conmovedor! Pero no creas que una canción te hace diferente a los demás meseros de este lugar. Luz, aún con el corazón latiéndole con fuerza, los miró con una expresión serena. No necesitaba su aprobación. Antes de que pudiera responder, Gael se levantó de su asiento. «Eso fue inesperado», dijo, su tono sin burla esta vez. Luz giró la cabeza hacia él, encontrándose con su mirada. Por primera vez en toda la noche, no había arrogancia en sus ojos. Había algo más. Pero antes de que pudiera descifrarlo, Rodrigo irrumpió en la conversación con una sonrisa perezosa. «Bueno, ha sido un espectáculo entretenido, pero creo que es hora de pasar a cosas más interesantes». El momento se rompió. Los invitados retomaron sus conversaciones como si nada hubiera pasado. El dolor, la emoción, el peso de la canción de Luz. Todo fue empujado a un rincón oscuro, enterrado debajo del cinismo y la frivolidad de la élite. Para ellos la velada continuaba. Para Luz algo había cambiado. Se dio cuenta de que nunca había pertenecido a ese lugar y nunca lo haría. Más tarde esa noche, cuando la fiesta ya había avanzado y la música se había vuelto más fuerte, Luz decidió que era momento de irse. Se despidió en silencio, sin buscar la aprobación de nadie. Pero cuando cruzó la puerta de la mansión, Gael estaba allí esperándola. «¿Por qué te vas tan pronto?», preguntó recargado contra su auto con los brazos cruzados. Luz lo miró sin responder de inmediato. La luna iluminaba su rostro con un brillo plateado, y por primera vez vio algo en él que no era arrogancia, sino curiosidad genuina. «Ya cumplí mi papel en tu entretenimiento», dijo finalmente. «No tengo razón para quedarme». Gael la observó con más atención. «¿Eso crees?» «Lo sé». Él sonrió, pero esta vez no había burla en sus labios. «¿Y si te dijera que quiero verte de nuevo?» Luz parpadeó sorprendida por la pregunta. «¿Para qué? ¿Para seguir con tu juego?» «No,
dijo él con más seriedad de la que había mostrado en toda la noche, porque quiero entender por qué mi madre salió corriendo cuando te escuchó cantar. El aire entre ellos se tensó. Por primera vez, Luz vio algo en Gael Monteverde que le hizo pensar que quizá no era solo un niño rico y mimado, quizá él también estaba atrapado en algo más grande que él mismo. Pero aún no estaba lista para averiguarlo. No soy tu misterio por resolver, Monteverde, murmuró. Si quieres respuestas, busca en tu propia casa. Y con esas palabras, se dio la vuelta y se marchó, dejando a Gael solo bajo la luz de la luna, con más preguntas de las que había tenido en toda su vida. Gael Monteverde se quedó en la entrada de la mansión, viendo a Luz desaparecer en la oscuridad de la noche. La brisa nocturna agitaba las hojas de los árboles, pero el ambiente seguía cargado con algo que no podía definir. Nunca nadie le había hablado así. Nunca nadie lo había mirado con tanta certeza y lo había dejado sin respuesta. Desde dentro de la mansión, la fiesta seguía su curso. La música había cambiado a algo más acelerado. Las risas y los brindis volvían a llenar el aire, como si lo que había ocurrido minutos antes nunca hubiese pasado. Como si nadie quisiera reconocer que por un breve instante, una simple mesera había hecho temblar los cimientos de su burbuja de poder. Gael exhaló con fuerza y, sin pensarlo mucho, se dirigió hacia el jardín donde había visto a su madre marcharse después de escuchar cantar a Luz. Algo en su reacción lo inquietaba. Isabela Monteverde no era una mujer fácil de impresionar. Se había casado con su padre por estrategia, había criado a Gael con disciplina férrea y lo había preparado desde la infancia para heredar el imperio familiar. En toda su vida, Gael nunca la había visto perder la compostura, hasta esta noche. Caminó entre los arbustos perfectamente podados, sintiendo el crujido del césped bajo sus zapatos caros. Sabía que su madre no se había marchado del todo. Ella nunca abandonaba una escena sin asegurarse de que nadie pudiera usarlo en su contra. Y ahí estaba, bajo la sombra de un sauce, con los brazos cruzados y la mirada perdida en la piscina iluminada, Isabela Monteverde estaba de pie, su silueta rígida como una estatua. «Madre», llamó Gael. Ella no respondió de inmediato. Se tomó un momento, como si intentara recomponerse antes de girarse hacia él, pero Gael notó sus manos temblorosas. «No esperaba verte aquí», dijo ella con su tono usualmente controlado, aunque con un matiz más áspero. Gael se detuvo a unos pasos de ella y la observó con atención. «¿Qué pasó ahí dentro? No sé a qué te refieres». «No finjas, mamá», insistió él cruzándose de brazos. «No es propio de ti salir corriendo de un evento». Isabela exhaló apretando los labios. Su mirada se endureció. «Esa muchacha y Luz», pronunció el nombre con una especie de reticencia. «¿Quién es?» Gael arqueó una ceja. «Una mesera». «No», negó ella con un tono afilado. «No es solo una mesera». El silencio entre ellos se volvió espeso. Gael la observó con detenimiento. Algo en la reacción de su madre lo incomodaba. Isabela nunca se mostraba nerviosa, pero esta vez sí. ¿Por qué te afectó tanto escucharla cantar? Ella desvió la mirada hacia la piscina, como si no quisiera responder. «Esa voz», susurró con los ojos clavados en el reflejo del agua, «me recordó a alguien». Gael sintió un escalofrío. «¿A quién?» Pero Isabela no respondió. Se giró y se marchó. Mientras tanto, Luz caminaba por las calles semivacías de la ciudad. El viento frío le calaba la piel, pero no le importaba. Su cabeza estaba demasiado llena de pensamientos para que el clima la afectara. Sabía que no debía haber aceptado la invitación a esa fiesta. Sabía que todo había sido una trampa, pero algo en la forma en que Gael Monteverde la había mirado al final, algo en la manera en que su madre había reaccionado, algo no encajaba. Cuando llegó a su pequeño apartamento en Iztapalapa, su abuela, Rosario, ya dormía en la habitación contigua. Luz se quitó los zapatos con un suspiro y se dejó caer en la silla de la mesa de la cocina. Su voz aún vibraba en su pecho. No le sorprendía haber conmovido a algunas personas. Sabía cantar. Lo había heredado de su madre, aunque nunca había tenido la oportunidad de dedicarse a ello. Pero la forma en que Isabela Monteverde había reaccionado era como si la hubiera reconocido. Al día siguiente, en la mansión Monteverde, Gael despertó con una sensación incómoda. Había dormido poco. El rostro de Luz, su voz y la expresión de su madre se repetían en su mente como un eco persistente. Se levantó de la cama y bajó a desayunar. Encontró a Isabela en el comedor, hojeando el periódico con una taza de café en la mano. «Voy a necesitar el contacto de esa mesera»,
dijo de pronto sin mirarlo. Gael se detuvo en seco. ¿Perdón? Luz Aguilar. Pronunció su nombre con una calma forzada. Quiero saber quién es. ¿De dónde viene? Gael frunció el ceño. ¿Para qué? No es asunto tuyo. Él dejó caer la servilleta sobre la mesa y se inclinó levemente sobre su madre. Si no me dices por qué te importa tanto esa chica, voy a averiguarlo por mi cuenta. Isabela alzó la mirada. Por un momento sus ojos se encontraron en un choque de voluntades. Gael nunca la había visto titubear, pero esta vez sí lo hizo. Finalmente, ella suspiró y dejó el periódico sobre la mesa. Porque tengo la sensación de que esa muchacha no es quien cree ser. Gael sintió un escalofrío. ¿Qué significa eso? Isabela se levantó con calma y lo miró con una frialdad que escondía algo más profundo. Si quieres saberlo, encuéntrala. Luz, ajena a la tormenta que se estaba formando a su alrededor, pasó la mañana en la Catrina intentando concentrarse en su trabajo. Pero a medida que avanzaba el día, algo en el ambiente cambió. Sus compañeros la miraban con curiosidad, como si hubieran oído algo que ella no sabía. Fue Elena quien le dio la noticia. «Alguien estuvo preguntando por ti», le dijo en voz baja cuando se cruzaron en la cocina. Luz frunció el ceño. «¿Quién?» «No lo sé, pero venían bien vestidos, parecían detectives privados». El corazón de Luz dio un vuelco. «¿Estás segura?» Elena asintió con preocupación. «Sí, y lo más raro es que no preguntaban cosas comunes. Querían saber sobre tu pasado, dónde naciste, si tenías familia, cosas así». Luz sintió que el aire en sus pulmones se volvía más pesado. ¿Por qué alguien de la familia Monteverde estaría investigándola? En la oficina de su empresa, Gael observó el informe que tenía en sus manos. Sus contactos habían sido rápidos en obtener información sobre Luz Aguilar. Su madre tenía razón en algo. Luz no era quien creía ser. La joven había sido encontrada cuando era un bebé, abandonada cerca de un hospital en el estado de Puebla. Había sido criada por una mujer que la adoptó sin papeles oficiales. No había registros de su familia biológica, como si alguien hubiera querido borrar su existencia. Gael dejó caer el informe sobre el escritorio y exhaló con fuerza. Tenía que verla otra vez. Y esta vez no pensaba dejar que se marchara sin respuestas. El sonido de la lluvia golpeando la ventana del pequeño apartamento de Luz la despertó antes de que el sol asomara por el horizonte. Había soñado con su madre. No era algo inusual, pero esta vez el sueño fue diferente. Su madre cantaba una canción que no recordaba haber oído antes, una melodía dulce y melancólica, y cuando intentó acercarse a ella, la figura se desvaneció como un eco en la niebla. Se pasó las manos por el rostro, tratando de disipar la sensación de inquietud. Algo estaba cambiando en su vida. Lo presentía, pero no sabía si eso era bueno o peligroso. Cuando salió de su habitación, su abuela Rosario ya estaba despierta, preparando café con el mismo ritual de cada mañana. Luz se detuvo un momento para observarla. Su abuela había sido su único pilar desde que tenía memoria, la mujer que la había criado con amor y sacrificios, pero que jamás hablaba de su origen con demasiados detalles. «Despierta temprano hoy», comentó Rosario sin girarse. No podía dormir. «¿Te preocupa algo?» Luz tomó asiento en la pequeña mesa de la cocina y jugó con la orilla de su taza. «Ayer fui a un evento con gente de mucho dinero», dijo al fin sin querer revelar demasiado. Rosario se volvió con una mirada que mezclaba sorpresa y recelo. «¿Con quién?» «Gael Monteverde». El silencio que cayó sobre la cocina fue absoluto. El rostro de Rosario, que siempre era apacible, se endureció de inmediato. «¿Monteverde?», repitió en un susurro. «¿Estás segura?» Luz frunció el ceño. «Sí, ¿por qué reaccionas así?» La mujer dejó la cafetera sobre la mesa con más fuerza de la necesaria y se apoyó en el respaldo de la silla, como si de pronto su edad pesara el doble. «Tienes que alejarte de esa gente, Luz». «¿Por qué?» «Porque nada bueno sale de los Monteverde», respondió Rosario con voz firme. «Son personas que solo se preocupan por su poder y su dinero. No te acerques a ellos». Luz la miró fijamente. Era la primera vez que veía miedo en los ojos de su abuela. «Abuela, ¿conociste a alguien de esa familia?» Rosario tardó en responder. Parecía debatirse entre decir la verdad o proteger un secreto que había guardado durante años. Finalmente suspiró y sacudió la cabeza. «No es algo que debas saber. Solo prométeme que no volverás a verlos». Pero Luz no podía prometer eso, porque en el fondo sabía que su vida estaba entrelazada con ellos de una forma que aún no comprendía. En otro punto de la ciudad,
Gael Monteverde también estaba despierto, pero por una razón muy diferente. Había pasado la noche revisando el informe sobre Luz. Su origen era un misterio. Nadie sabía quiénes eran sus padres biológicos. Había sido encontrada abandonada de bebé en un hospital en Puebla y criada sin documentos legales hasta que Rosario la adoptó. Era como si alguien hubiera querido borrar su existencia. Pero había algo más. Entre los pocos documentos que su equipo había encontrado, había un nombre escrito a mano en un viejo expediente médico. Clara. Ese nombre le resultaba familiar, demasiado familiar. Tomó su teléfono y llamó a uno de sus contactos en el archivo de hospitales privados. Necesito que encuentres el historial médico de una niña llamada Clara, registrada en Puebla hace aproximadamente 25 años. ¿Apellido? Gael apretó la mandíbula. No hay apellido, solo Clara. Será difícil sin más datos. Hazlo y rápido. Colgó y se pasó una mano por el cabello. Algo dentro de él le decía que Luz y su familia estaban conectadas con algo mucho más grande de lo que había imaginado, y necesitaba respuestas. Luz pasó el resto del día en la Catrina, pero el ambiente era diferente. La gente la miraba con una mezcla de curiosidad y recelo, como si estuvieran al tanto de algo que ella desconocía. No fue hasta que Elena se acercó con expresión preocupada que entendió por qué. «Alguien estuvo aquí hace unas horas preguntando por ti», le susurró en la cocina. Luz sintió que su piel se erizaba. «¿Quién?» «No sé. Un tipo de traje, parecía detective. Preguntaba cosas raras sobre tu familia, sobre de dónde vienes». Luz tragó saliva. Dijo para quién trabajaba. Elena asintió. «Para los Monteverde». Luz sintió como su corazón martilleaba con fuerza contra su pecho. Gael estaba investigándola. Dejó la bandeja que sostenía y salió del restaurante sin despedirse de nadie. No podía quedarse allí fingiendo que todo estaba bien. Tenía que enfrentarlo. No fue difícil encontrar a Gael. Sabía dónde estaba su oficina, y aunque los guardias en la recepción intentaron detenerla, ella no se dejó intimidar. «Dígale a su jefe que Luz Aguilar está aquí», exigió con un tono que no dejaba espacio para discusión. El guardia, sorprendido por su determinación, llamó a la oficina de Gael. Tras una breve conversación, le permitió pasar. Luz entró con pasos firmes, su mirada fija en el hombre que estaba detrás del enorme escritorio de vidrio, esperándola con una expresión de calma calculada. «No me gustan las personas que husmean en mi vida sin permiso», soltó ella antes de que él pudiera decir una palabra. Gael apoyó los codos en la mesa y entrelazó los dedos frente a su rostro. «No me gustan las personas que aparecen de la nada y provocan reacciones inesperadas en mi madre». Luz sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué estás insinuando?» Gael tomó el expediente sobre su escritorio y lo empujó hacia ella. «Que este es un informe sobre ti. No tienes padres biológicos registrados. Fuiste encontrada en un hospital en Puebla hace 25 años». Luz tomó el documento con manos temblorosas. «¿Por qué te interesa tanto?» Gael se levantó lentamente y rodeó el escritorio hasta quedar frente a ella. «Porque mi madre conocía a una niña llamada Clara, que desapareció hace 25 años. El aire en la habitación se volvió denso. Luz sintió que el piso se movía bajo sus pies. «No puede ser». Gael la miró fijamente. «Dime, Luz, ¿alguna vez has oído ese nombre antes?» Luz sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Porque sí, lo había oído antes, y eso lo cambiaba todo». Luz sintió que el aire se volvía más pesado en la oficina de Gael. Sus dedos apretaban el informe sobre su pasado con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Clara. Ese nombre despertaba algo dentro de ella, una sensación de vacío y reconocimiento al mismo tiempo, como un eco lejano de algo que no podía recordar del todo. «No puede ser», murmuró sin atreverse a levantar la vista. Gael la observaba con los ojos entrecerrados, midiendo cada una de sus reacciones. Sabía que acababa de soltar una bomba y que no debía apresurarla. «Entonces lo has escuchado antes», insistió con voz controlada. Luz sintió que sus rodillas temblaban, pero no iba a derrumbarse frente a él. Respiró hondo y forzó su mente a ordenarse. «No lo sé», respondió al fin. «Es solo que se siente familiar, como si lo hubiera escuchado en otra vida». Gael apoyó las manos en su escritorio y la observó fijamente. «Eso es porque es tu nombre real». Luz alzó la cabeza de golpe. «Eso es imposible». «No lo es», afirmó Gael con frialdad. «Mi madre conoció a una niña llamada Clara hace más de 20 años, y tú fuiste encontrada en Puebla cuando eras un bebé.
No tienes registros de nacimiento oficiales. ¿No te parece demasiada coincidencia? Luz sintió que su respiración se aceleraba. No podía ser cierto. Mi abuela me encontró y me crió. Ella me dio mi nombre. ¿Alguna vez te dijo algo sobre tus verdaderos padres? Luz se quedó en silencio. Rosario jamás le había dado detalles concretos. Solo decía que la encontró, que la cuidó porque no podía dejarla sola en el mundo. Pero nunca mencionó nombres. Nunca explicó por qué no tenía documentos. Gael dio un paso más cerca. Si mi madre se alteró al escucharte cantar, significa que te conoce. Y si te conoce, significa que hay algo que nos han ocultado a ambos. Luz sintió un nudo en la garganta. Quería negar todo. Quería aferrarse a la vida que conocía, pero algo dentro de ella le decía que Gael tenía razón. Se enderezó y lo miró a los ojos. Voy a averiguar la verdad, pero no por ti, sino por mí. Gael sonrió con un atisbo de satisfacción. Entonces estás de acuerdo en que hay algo que descubrir. Luz apretó los labios. Voy a hablar con mi abuela. Y si descubro que estás jugando conmigo, no estoy jugando, Luz. Esto también me afecta. Ella sostuvo su mirada un segundo más, antes de girarse y salir de la oficina, sin decir otra palabra. Gael exhaló lentamente y regresó a su escritorio. Había plantado la semilla de la duda en ella. Ahora solo quedaba esperar. Pero él no era de los que esperaban. Mientras Luz recorría las calles hacia su hogar, su mente era un torbellino. Rosario siempre había sido reservada sobre su pasado, pero ahora lo veía con otra perspectiva. ¿Por qué nunca le había contado la verdad? ¿Por qué no tenía documentos? Cuando llegó al pequeño departamento, encontró a su abuela sentada en la mesa, con una expresión de preocupación al verla entrar. ¿Dónde estabas? Necesito hablar contigo, dijo Luz sin rodeos, y quiero que me digas la verdad. Rosario parpadeó sorprendida por su tono. ¿La verdad sobre qué? Luz se sentó frente a ella, sintiendo que su pecho iba a explotar. Sobre mi nombre, sobre mi pasado, sobre quién soy realmente. El silencio en la habitación se hizo eterno. La expresión de Rosario cambió. Algo en sus ojos oscuros se nubló con una tristeza antigua. ¿Por qué preguntas eso? Porque alguien me dijo que mi verdadero nombre es Clara. Soltó Luz observándola con atención. Y quiero saber si es cierto. El rostro de Rosario palideció. ¿Quién te dijo eso? Gael Monteverde. El impacto en los ojos de su abuela fue innegable. Lo conocía. Luz sintió un escalofrío. Abuela, por favor, dime la verdad. Rosario cerró los ojos un momento y suspiró. No quería que lo supieras. No de esta forma. Luz sintió que su mundo se tambaleaba. ¿Entonces, es cierto? Rosario levantó la mirada llena de dolor. Sí. Cuando te encontré no tenías nombre. Solo llevabas un pequeño brazalete con la inscripción Clara. No tenía apellido. No tenía más información. Luz sintió que la cabeza le daba vueltas. ¿Y por qué nunca me lo dijiste? Rosario le tomó las manos con firmeza. Porque quise protegerte. Porque sabía que si alguien te estaba buscando, no era por amor. Luz se quedó sin aliento. ¿Por qué dices eso? Rosario desvió la mirada. Porque antes de encontrarte vi algo que me hizo temer por tu vida. Luz sintió que el corazón se le detenía. ¿Qué viste? Rosario se mordió el labio, como si estuviera decidiendo si debía hablar. Finalmente, con un suspiro resignado, murmuró: vi a una mujer desesperada dejando a un bebé en la puerta del hospital en plena madrugada. Lloraba, pero no podía quedarse, y cuando desapareció en la noche, me acerqué y vi que eras tú. Luz sintió que la piel se le erizaba. ¿Cómo era esa mujer? Rosario la miró fijamente. Era joven, morena con el cabello largo y lacio, y tenía algo en su cuello, un collar con un dije en forma de luna. Luz tragó saliva, porque había visto un collar así antes. En el cuello de Isabela Monteverde. Esa misma noche, en la mansión Monteverde, Gael encontró a su madre en su habitación sosteniendo un viejo diario en sus manos. ¿Qué es eso?, preguntó él cerrando la puerta detrás de sí. Isabela lo miró sin sorpresa. Algo que creí que nunca tendría que recordar. Gael dio un paso más cerca. ¿Tiene que ver con Clara? Su madre apretó los labios. Betty, sí. Gael sintió que un escalofrío le recorría la espalda. ¿Quién es ella? Isabela suspiró y miró por la ventana, como si la respuesta estuviera en el horizonte. Clara es, o mejor dicho, fue mi hija. Gael sintió que el mundo se detenía. ¿Qué? Isabela lo miró a los ojos. Clara era mi hija, y desapareció hace 25 años. Gael sintió que el aire en la habitación se volvía irrespirable, porque eso solo significaba una cosa.
Luz no era una simple mesera, era su hermana. El silencio que cayó en la habitación después de las palabras de Isabela fue tan profundo que incluso el eco de la brisa nocturna parecía haberse detenido. Gael sentía su corazón martillar contra su pecho, pero su mente se negaba a aceptar lo que acababa de escuchar. Luz era su hermana. «No puede ser», murmuró, su voz más baja de lo normal, como si decirlo en voz alta lo hiciera real. Isabela no apartó la mirada. Su rostro, siempre tan impenetrable, mostraba ahora un atisbo de emoción contenida, una culpa que, hasta ese momento, había mantenido oculta. «Lo es, Gael», respondió con voz firme. «Clara, o Luz como ahora se llama, es mi hija». Gael sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su madre nunca había mencionado que tenía otra hija. Creció creyendo que era hijo único, el heredero de los Monteverde, el único descendiente de la familia con derecho a la fortuna y el legado. Y ahora de repente, todo su mundo se tambaleaba. «Si es verdad», dijo con dificultad, «entonces dime la verdad, ¿qué pasó con ella?» Isabela apartó la vista, dirigiéndola a la ventana. Afuera, la luna se reflejaba en la piscina de la mansión, iluminando la noche con una luz fría y distante. «Hace 25 años yo era una mujer distinta», comenzó, su voz más suave de lo habitual, joven, llena de sueños, y enamorada de un hombre que nunca debí amar. Gael sintió como su estómago se apretaba. «¿Quién era él?», Isabela suspiró. «Un cantante de mariachi», dijo con amargura. «Su nombre era Javier Solís». Gael frunció el ceño. Ese nombre no le sonaba en absoluto. «No tiene sentido. Si estabas enamorada de él, ¿por qué Clara desapareció?». Su madre le lanzó una mirada afilada. «Porque mi padre no lo permitió». Gael sintió la sangre hervir en sus venas. Arturo Monteverde, su abuelo. «¿Qué hizo?». Isabela apretó los puños con fuerza. «Cuando supo que estaba embarazada de Javier, me dio dos opciones: abandonar al hombre que amaba y casarme con alguien digno de la familia, o perder todo lo que tenía». Gael contuvo la respiración. «Y elegiste la fortuna». Isabela negó con la cabeza. «Elegí a Clara». El impacto de sus palabras lo dejó sin habla. «Entonces, ¿qué pasó?». «Me escapé con Javier. Quería empezar de nuevo, criar a nuestra hija lejos de la influencia de los Monteverde. Pero mi padre no lo aceptó. Me encontraron, me trajeron de vuelta por la fuerza». Gael sintió un nudo en el pecho. «¿Y qué hicieron con Clara?». Isabela bajó la mirada, con los labios temblorosos. Por primera vez en su vida, Gael vio lágrimas asomarse en los ojos de su madre. «Me dijeron que había muerto». El mundo de Gael se detuvo. «¿Qué?». Isabela respiró hondo. «Cuando mi padre me trajo de vuelta, me dijo que Clara se había enfermado y había muerto poco después de nacer. Me lo hizo creer. Durante años lo creí». Gael sintió que un escalofrío le recorría el cuerpo. «Pero ahora sabes que era mentira». Isabela cerró los ojos un momento. «Cuando escuché cantar a Luz supe que era Clara. Lo sentí». Gael se pasó una mano por el rostro. «Entonces alguien la alejó de ti intencionalmente». Isabela lo miró con una mezcla de dolor y determinación. «Y necesito saber quién lo hizo». Luz no podía quedarse quieta. Había pasado la noche en vela, dándole vueltas a todo lo que Rosario le había revelado. Si la historia de su abuela era cierta, entonces la mujer que la dejó en el hospital no fue una madre abandonándola, sino una madre desesperada por salvarla. ¿Pero de quién? ¿De qué huía? El pensamiento la atormentaba. A la mañana siguiente, apenas el sol comenzó a iluminar el cielo grisáceo de la ciudad, tomó su bolso y salió a la calle. Necesitaba respuestas. Había un lugar al que podía ir, el hospital donde supuestamente la habían encontrado. Sabía que era un disparo en la oscuridad, pero tenía que intentarlo. Tomó un autobús hacia Puebla y después de unas horas de viaje, llegó al antiguo hospital. El lugar no había cambiado mucho en 25 años. Un edificio modesto, con paredes desgastadas por el tiempo y un ambiente de calma inquietante. Al llegar a la recepción, Luz trató de mantener la compostura. «Disculpe», dijo con tono amable a la enfermera de guardia. «Estoy buscando información sobre una niña que fue abandonada aquí hace 25 años». La mujer levantó la vista con una expresión de sorpresa. «Eso es un largo tiempo. No sé si aún tengamos registros. Por favor, es importante». La enfermera dudó un momento, pero luego asintió y la guió hacia el archivo. «Tendrás que buscar entre los registros físicos. Lo digital solo cubre los últimos 15 años». Luz pasó las siguientes horas revisando documentos, con la esperanza de encontrar algo que le diera una pista.
Sus manos pasaban las hojas con nerviosismo, buscando algún indicio, algún nombre, y entonces lo vio. Un nombre que la hizo jadear en seco: Arturo Monteverde. Su corazón comenzó a latir con fuerza. En el viejo archivo médico, encontró un documento con una autorización de Arturo Monteverde para trasladar a una bebé recién nacida a un orfanato desconocido. Luz sintió que el mundo giraba a su alrededor. Su abuelo había ordenado su desaparición. Sus manos temblaban al sostener el papel. Todo estaba conectado. Se levantó de golpe y salió corriendo del hospital, sin despedirse de nadie. Necesitaba ver a Gael. Gael estaba en su oficina, cuando su secretaria le anunció que Luz estaba en la recepción. No lo pensó dos veces. Se levantó y fue hacia ella, pero antes de que pudiera decir algo, Luz le lanzó el documento frente a él. «Lee esto». Gael frunció el ceño y tomó el papel. Cuando vio el nombre de su abuelo en el documento, su sangre se heló. «Esto no puede ser. Tu abuelo organizó todo», dijo Luz, su voz temblorosa de rabia. «Fue él quien hizo que me separaran de mi madre». Gael sintió que su estómago se apretaba. «Entonces, si esto es cierto». Luz sostuvo su mirada con intensidad. «Tu abuelo intentó desaparecerme». El silencio se hizo pesado. Gael apretó los puños. Su abuelo, el hombre al que había admirado toda su vida, había hecho algo imperdonable. Y ahora, él tenía que decidir qué hacer con esa verdad. Gael sentía la hoja de papel temblar entre sus dedos. El nombre de su abuelo estaba ahí, impreso con tinta negra y fría, como una marca imborrable de su poder. Arturo Monteverde, el hombre al que había admirado durante toda su vida, el pilar sobre el que se construyó su familia, había sido el responsable de la desaparición de Luz. «Esto no prueba nada», murmuró, su voz apenas un susurro. Luz lo fulminó con la mirada. «¿Sigues dudando? ¿Qué más necesitas?» Gael apretó la mandíbula. No era que dudara de la autenticidad del documento, sino que no podía procesar lo que significaba. Si su abuelo había hecho algo así, si realmente había ordenado separar a Luz de su madre, entonces todo lo que le habían contado sobre su familia era una mentira. «No estoy diciendo que no sea real», respondió al fin, sintiendo el peso de las palabras en su garganta. «Solo que necesito más pruebas». Luz soltó una risa amarga. «Claro, porque un papel con el nombre de tu abuelo no es suficiente, ¿verdad?» Gael cerró los ojos por un segundo, intentando ordenar sus pensamientos. «Si eres mi hermana, no quiero suposiciones, quiero certezas». Luz frunció el ceño. «¿Y cómo piensas conseguirlas?» Gael la miró fijamente. «Con un examen de ADN». El silencio entre ellos se hizo espeso. Luz sintió que su estómago se encogía. «¿Quieres que nos hagamos una prueba?» «Sí», afirmó él sin dudar. «Si los resultados confirman lo que creemos, entonces ya no habrá excusas». Luz cruzó los brazos. «¿Y si sale positivo? ¿Qué harás?» Gael no respondió de inmediato, porque la verdad era que no lo sabía. Si el examen confirmaba que Luz era su hermana, entonces su abuelo no solo era un hombre cruel, sino un criminal, y su madre había vivido 25 años creyendo una mentira. Pero en el fondo ya lo sabía. Si sale positivo, Arturo Monteverde pagará por lo que hizo. Luz lo miró con cautela. No sabía si podía confiar en él, pero necesitaba la verdad tanto como él. «Está bien, hagámoslo». El día del examen llegó más rápido de lo que esperaban. Luz y Gael llegaron juntos al laboratorio, aunque la tensión entre ellos era palpable. Ninguno hablaba demasiado. Era como si ambos supieran que después de este día, sus vidas nunca volverían a ser las mismas. Los médicos tomaron muestras de sangre de ambos y les informaron que los resultados estarían listos en 5 días. 5 días, una eternidad. Luz salió del laboratorio sintiendo un nudo en la garganta. No había querido admitirlo, pero parte de ella tenía miedo. Si el resultado era positivo, entonces toda su vida, toda su identidad, cambiaría. Gael también parecía inquieto. Cuando se quedaron frente a frente en la calle, él la miró con algo que Luz no supo interpretar. «Vamos a descubrir la verdad», dijo él al fin. Luz lo miró fijamente. «Eso espero». Y sin más se dio la vuelta y se marchó. Las siguientes noches fueron un infierno. Luz no podía dormir. Todo en su mente giraba en torno a la prueba, a su madre, a Arturo Monteverde, a Gael. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba 1000 versiones diferentes de lo que pudo haber pasado hace 25 años. Y su abuela, Rosario, seguía sin decirle nada más. Cada vez que Luz le preguntaba, Rosario desviaba la conversación. Había algo más,
algo que su abuela aún no se atrevía a confesar. Pero Luz no iba a esperar más. Esa noche, se sentó frente a ella y le tomó las manos. «Abuela, dime la verdad». Rosario la miró con tristeza. «Luz, no me mientas. Sé que sabes algo más». Su abuela suspiró y cuando habló, su voz fue apenas un murmullo. «La mujer que te dejó en el hospital no estaba sola». Luz sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué?». Rosario asintió lentamente. «Había un hombre con ella. Un hombre con un traje elegante y un anillo con el sello de los Monteverde». El corazón de Luz comenzó a latir con fuerza. «¿Un anillo?». «Sí, yo lo vi. Lo recuerdo bien». Luz sintió un escalofrío. Había alguien más involucrado. Alguien que había ayudado a Isabela a esconderla o alguien que había vigilado que desapareciera. ¿Recuerdas su rostro? Rosario negó con la cabeza. No con claridad, pero sé que estaba ligado a la familia Monteverde. Luz tragó saliva. Esto no era solo un error del pasado. Había una conspiración detrás. 5 días después, Gael recibió la llamada del laboratorio. Estaba en su oficina cuando su secretaria le pasó el teléfono. «Señor Monteverde, los resultados de la prueba de ADN están listos». Gael sintió un nudo en el estómago. Y hubo una pausa en la línea. La compatibilidad genética es del 99.9%. El mundo de Gael se detuvo. Entonces, sí, Luz Aguilar es su hermana biológica. Gael dejó caer el teléfono sobre su escritorio. Su mente intentaba procesar la información, pero su corazón ya sabía la respuesta. Luz era Clara Monteverde, y todo lo que creía saber sobre su familia acababa de derrumbarse. Esa noche, Gael fue a buscar a Luz. La encontró en la azotea de su edificio, mirando las luces de la ciudad con la expresión de alguien que sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Cuando lo vio, no dijo nada. Gael se acercó y le entregó el sobre con los resultados. Luz lo tomó con manos temblorosas. Lo abrió, lo leyó, y cuando levantó la vista, sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Entonces, es cierto». Gael asintió. «Betty, sí». Ella apretó los labios tratando de contener la emoción, pero era demasiado. Toda su vida había creído ser alguien sin pasado, y ahora descubría que tenía una familia, un linaje, un hermano, y también un enemigo. «¿Tu abuelo hizo esto?», susurró ella con los ojos brillando de furia y dolor. Gael la miró fijamente. «Lo sé». Luz respiró hondo secándose las lágrimas. «No voy a dejarlo impune». Gael la observó en silencio. Por primera vez, se dio cuenta de que su hermana era una Monteverde de verdad, y juntos iban a hacer justicia. El viento soplaba con fuerza en la azotea, donde Luz y Gael permanecían en silencio, asimilando la realidad que el documento en sus manos confirmaba. Eran hermanos, una verdad innegable, impresa en tinta y sellada con la certeza de la ciencia. Luz sintió un nudo en la garganta. Toda su vida creyó no pertenecer a ningún lugar. Ahora sabía que tenía una familia, un hermano y un enemigo poderoso. Gael la observaba con atención. A pesar de la tormenta de emociones en su interior, su mente estaba calculando el siguiente paso, porque esto ya no era solo un descubrimiento. Era el inicio de una guerra. «Tenemos que enfrentarlo», dijo Luz al fin con la voz tensa. «No podemos dejar que tu abuelo se salga con la suya». Gael apretó la mandíbula. Nunca antes se había puesto en contra de su abuelo, pero ahora con la verdad frente a él, no tenía otra opción. «Si vamos contra Arturo debemos ser inteligentes», advirtió. «Él no es solo un hombre rico, es un estratega, un tiburón que no permite que nada ni nadie lo desafíe». Luz cruzó los brazos. «Pues esta vez lo haremos caer». Gael la miró con una mezcla de orgullo y preocupación. Nunca había visto a alguien enfrentar la sombra de los Monteverde con tanta determinación. «Tenemos que encontrar pruebas», dijo él. «Algo que lo incrimine». Luz asintió. «Mi abuela mencionó que la noche en que me dejaron en el hospital había un hombre con un anillo con el sello de los Monteverde». Gael frunció el ceño. «Si eso es cierto, entonces hay alguien más involucrado. Alguien que aún podría estar trabajando para Arturo», susurró Luz. El silencio se hizo denso. Gael tomó aire y tomó una decisión. «Voy a hablar con mi madre». Luz alzó la cabeza. «¿Crees que nos dirá la verdad?». Gael vaciló un segundo. «Creo que ya no tiene nada que perder». A la mañana siguiente, Gael fue a la mansión Monteverde. Encontró a su madre en su estudio, sentada frente a una copa de vino que no había tocado. Parecía estar esperando por él. «Ya lo sabes», dijo ella sin mirarlo con la voz baja. Gael cerró la puerta detrás de sí. «Sí, Luz es mi hermana». Isabela cerró los ojos y asintió lentamente.
Entonces, supongo que también sabes quién es el responsable. Gael sintió la rabia bullir en su pecho. Quiero escucharlo de ti. Isabela exhaló. ¿Tu abuelo? Gael se sentó frente a ella, sus manos entrelazadas sobre la mesa. Necesito pruebas, algo que lo incrimine. Isabela lo miró fijamente. No tienes idea de en qué te estás metiendo, hijo. No me importa. Hubo un largo silencio. Finalmente, Isabela se levantó y caminó hacia un mueble antiguo en la esquina del estudio. Abrió un cajón oculto y sacó un sobre amarillento. Esto es lo que he guardado todos estos años. Gael lo tomó con cautela y sacó su contenido. Eran fotografías. En ellas se veía a Arturo Monteverde junto a un hombre de traje con un anillo en su mano, y en el fondo, una mujer con un bebé en brazos. Gael sintió que la piel se le erizaba. ¿Quién es él? Isabela exhaló. Se llama Rafael Cárdenas. Fue el hombre de confianza de tu abuelo durante años. Él fue quien se llevó a Clara. Gael sintió un escalofrío. Por fin tenía un nombre. Luz no podía quedarse quieta. Después de separarse de Gael, regresó con su abuela. Necesitaba más respuestas. Abuela, la noche en que me encontraste, ¿recuerdas algo más sobre ese hombre? Rosario frunció el ceño, removiendo sus recuerdos. Era un hombre alto de cabello oscuro. Tenía un acento fuerte como del norte. Luz entrecerró los ojos. ¿Alguna vez lo volviste a ver? Rosario negó con la cabeza, pero no lo olvidaría. Era el tipo de hombre que te hacía temblar solo con mirarlo. Luz sintió un escalofrío. Ese hombre seguía suelto. Gael tenía un plan. Sabía que Rafael Cárdenas todavía estaba en la órbita de su abuelo, manejando negocios en las sombras. Si alguien sabía la verdad, era él, pero no podía enfrentarlo sin prepararse. Decidió contactar a un viejo conocido, Santiago Durán, un investigador privado que debía favores a la familia Monteverde. Necesito información sobre Rafael Cárdenas, le dijo cuando se encontraron en un café discreto. Santiago, un hombre de mirada astuta, levantó una ceja. Ese tipo es peligroso, Gael. Si tu abuelo confió en él es porque no deja cabos sueltos. Por eso lo quiero. Santiago suspiró y sacó su teléfono. Dame un par de días. Veré qué encuentro. Gael asintió. Hazlo rápido. Mientras tanto, Luz sentía que algo la inquietaba. Había pasado demasiado tiempo sin que Arturo Monteverde hiciera un movimiento, y eso no era una buena señal. Esa noche, cuando regresó a casa después del trabajo, sintió que el ambiente estaba extraño. Subió las escaleras con cautela y notó que la puerta de su apartamento estaba entreabierta. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Con un nudo en la garganta, empujó la puerta lentamente. El lugar estaba revuelto. Alguien había estado allí. La desesperación la golpeó de golpe. ¡Abuela! Corrió hacia la habitación de Rosario, pero la cama estaba vacía. Su abuela no estaba, y en la pared de la sala, con pintura roja, había un mensaje. Deja de buscar o sufrirás las consecuencias. Luz sintió que la sangre se le helaba. Sabía lo que esto significaba. Su abuelo había decidido jugar sucio. Gael recibió la llamada de Luz minutos después. Cuando llegó al departamento, la encontró de pie en medio del desastre, con los ojos llenos de furia y miedo. Se la llevaron, dijo ella en un hilo de voz. Se llevaron a mi abuela. Gael sintió que la rabia le quemaba el pecho. Ahora no había vuelta atrás. Su abuelo había cometido un error, y esta vez no se saldría con la suya. El departamento de Luz estaba patas arriba, cajones abiertos, muebles volcados, documentos regados por el suelo, pero nada de eso importaba. Rosario no estaba. Gael sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras observaba las letras rojas en la pared. Deja de buscar o sufrirás las consecuencias. Su mandíbula se tensó. Esto tenía el sello de Arturo Monteverde. Su abuelo no solo había jugado con la vida de Luz en el pasado, sino que ahora intentaba silenciarla. Luz respiraba entrecortadamente, su cuerpo rígido de rabia contenida. «Se la llevaron», susurró, su voz quebrándose por primera vez. Gael se acercó lentamente. «Vamos a encontrarla». Luz giró la cabeza y lo miró con los ojos llenos de furia. «¿Cómo? No tenemos nada. No sabemos dónde está». Gael observó la habitación con atención. Los Monteverde nunca dejaban cabos sueltos, pero Rafael Cárdenas había cometido un error. Se agachó y recogió algo del suelo. Un encendedor de plata con un grabado en la parte trasera. Cárdenas. Gael lo sostuvo en su mano. «Rafael estuvo aquí». Luz sintió un escalofrío. «¿Cómo lo sabes?» Gael le mostró el objeto. «Este encendedor no es cualquiera. Rafael lo usa desde hace años.
Se lo regaló mi abuelo cuando lo convirtió en su hombre de confianza. Luz apretó los puños. Entonces, sabemos quién se la llevó. Gael asintió. Ahora solo nos falta saber dónde. La primera opción era la más obvia, la mansión Monteverde. Pero Gael sabía que su abuelo nunca sería tan descuidado. No la tendría en la casa. Demasiada exposición. Si Rafael está detrás de esto, la escondería en algún sitio discreto, fuera del radar. Luz respiró hondo, obligándose a pensar con claridad. ¿Tienes idea de dónde podría estar? Gael recordó los negocios turbios de su familia. Había muchas propiedades vinculadas a su abuelo, pero una en particular tenía la reputación de ser un sitio donde se resolvían asuntos problemáticos. Hay un rancho en las afueras de la ciudad, dijo al fin. No aparece en los registros oficiales, pero sé que mi abuelo lo usó en el pasado para ocultar cosas. Luz lo miró fijamente. Entonces ahí es donde está mi abuela. Gael asintió. No podemos ir sin un plan. Rafael es peligroso. Luz se cruzó de brazos. No voy a quedarme de brazos cruzados. Gael la miró con intensidad. No lo harás, pero necesitamos ayuda. Gael hizo una llamada. A los 20 minutos, Santiago Durán, el investigador privado que había contratado, llegó al departamento. Esto se está complicando, dijo Santiago observando el desastre en el departamento. ¿Sabes quién está detrás? Gael le mostró el encendedor. Rafael Cárdenas. Santiago silbó. Ese tipo es una sombra. Si lo tienes como enemigo es porque alguien muy poderoso lo puso en tu camino. Luz interrumpió con impaciencia. No me importa quién lo puso ahí. Lo que quiero saber es cómo encontrarlo. Santiago observó la determinación en su rostro y asintió. Tengo contactos. Voy a hacer algunas llamadas. Luz no podía esperar. Nos vamos al rancho. Santiago la miró sorprendido. ¿Sin refuerzos? Es suicida. Gael apoyó una mano en el hombro de Luz. Necesitamos confirmar que está ahí. Santiago suspiró. Déjenme hacer mi trabajo. Gael miró a Luz con seriedad. Esperamos 2 horas. Si no tenemos información para entonces, iremos por nuestra cuenta. Luz asintió. Pero en el fondo, sabía que nada la detendría. 2 horas después, Santiago regresó con noticias. La tenemos. Luz se inclinó hacia adelante. ¿Dónde? Santiago extendió un mapa sobre la mesa. Una de mis fuentes vio actividad en el rancho hace pocas horas. Autos entrando y saliendo. Hombres armados vigilando la entrada. Eso no es normal. Gael asintió. Eso significa que Rafael está allí. Santiago los miró con seriedad. Si entran, tienen que hacerlo con cuidado. Luz respiró hondo. Voy a sacarla de ahí. Gael apretó los puños. Vamos. La carretera hacia el rancho estaba oscura, con solo la luz de los faros iluminando el camino. Santiago conducía mientras Gael y Luz revisaban el mapa. Hay un camino trasero, dijo Gael. Podemos evitar la entrada principal. Santiago asintió. Pero no sabemos cuántos hombres tiene Rafael. Luz estaba tensa. No me importa. Solo quiero recuperar a mi abuela. Santiago frenó el auto a unos 100 metros de la entrada principal del rancho. Desde ahí, podían ver a los guardias armados. Gael sacó un arma del compartimiento del auto y se la entregó a Luz. Solo para defensa. Luz la tomó sin dudar. Vamos. Se movieron entre los árboles manteniéndose fuera de la vista. El rancho estaba fuertemente custodiado, pero Gael conocía el lugar. Había una entrada secundaria que pocos conocían. Con sigilo, se acercaron a la parte trasera del rancho. Gael sacó una navaja y desactivó la cerradura de una de las puertas laterales. Entraron. El interior era oscuro y silencioso. Busquemos rápido, susurró Luz. Avanzaron con cuidado por los pasillos de la casa. Los Monteverde tenían muchos secretos, pero ninguno tan cruel como este. Desde una de las habitaciones al fondo, escucharon un ruido, un sollozo. Luz sintió que el corazón se le detuvo. Es ella. Sin pensarlo 2 veces, corrió hacia la puerta y la abrió de golpe. Rosario estaba allí, sentada en una silla con las manos atadas. ¡Abuela! Luz corrió hacia ella y la abrazó. Rosario sollozó. Luz, sabía que vendrías, pero antes de que pudieran reaccionar, una voz resonó en la habitación. ¡Qué escena tan conmovedora! Luz se giró de golpe. Rafael Cárdenas estaba en la puerta, con una pistola apuntándolos. Gael levantó las manos lentamente. No hagas nada estúpido, Rafael. El hombre sonrió. ¿Estúpido? Lo que hicieron ustedes fue estúpido, metiéndose donde no los llaman. Luz se interpuso entre Rafael y su abuela. Déjanos ir. Rafael se rió. No puedes darme órdenes, niña. Pero entonces algo cambió.
Un disparo rompió el silencio y Rafael cayó al suelo. Detrás de él, Isabela Monteverde bajó su arma. Gael sintió que el aire se detenía. «Mamá». Isabela miró a su hijo, con los ojos fríos. No iba a dejar que mi hija muriera 2 veces. Luz sintió un escalofrío, porque ahora lo sabía. La guerra contra Arturo Monteverde acababa de comenzar. El cuerpo de Rafael Cárdenas cayó con un golpe seco sobre el suelo de madera. El eco del disparo aún vibraba en el aire cuando Isabela Monteverde bajó su arma con una frialdad aterradora. Luz, con el corazón desbocado, la miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Nunca habría imaginado que su madre tomaría una decisión tan extrema. Gael fue el primero en reaccionar. «Mamá, ¿qué hiciste?» Isabela no apartó la vista del cadáver de Rafael. Su expresión era de hierro. «Hice lo que debía hacer». Luz se puso de pie lentamente, su cuerpo aún temblando. «No entiendo. ¿Por qué estás aquí?» Isabela giró la cabeza y la miró con intensidad. «Porque Arturo ya sabe que descubriste la verdad». Gael sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Cómo lo sabes?» Isabela suspiró, como si la carga de años de secretos la estuviera aplastando. «Porque esta tarde mi padre me llamó». El silencio en la habitación se volvió insoportable. «¿Qué te dijo?», preguntó Luz con la voz tensa. Isabela se acercó a ellas y desató las manos de Rosario, que seguía demasiado en shock para hablar. Dijo que debía elegir: o me alejaba de ustedes y fingía que Clara nunca había regresado, o sufriríamos las consecuencias. Luz sintió que la rabia le quemaba el pecho. «Así que decidiste matarlo antes de que él pudiera hacernos daño». Isabela la miró con dureza. «Decidí protegerte». Gael exhaló lentamente y se pasó una mano por el cabello. Sabía que su madre había sido víctima del control de su abuelo, pero no esperaba que llegara a este punto. «¿Y ahora qué?», murmuró Luz. «¿Cómo le hacemos frente a alguien como Arturo Monteverde?». Isabela guardó su arma y se enderezó. «Ahora lo derrumbamos desde adentro». Salir del rancho no fue fácil. Santiago, que había estado esperándolos en el auto, se alarmó al ver a Rafael muerto en el suelo. «Mierda, esto se acaba de complicar», gruñó. «Arturo va a buscar venganza». «Que lo haga», respondió Isabela con calma. «Esta vez no pienso huir». Santiago los llevó de regreso a la ciudad, pero el aire estaba cargado de tensión. Rosario estaba demasiado débil para hablar, pero se aferraba a la mano de Luz como si temiera perderla otra vez. «Nos vamos a mi departamento», anunció Gael cuando llegaron a la zona residencial de Polanco. «Estarán seguras ahí». Luz asintió. Aunque en su mente la batalla ya había comenzado, no podía permitirse descansar. Esa noche, mientras Rosario dormía en una de las habitaciones del lujoso departamento de Gael, Luz e Isabela se sentaron en la sala, frente a frente. Era la primera vez que estaban solas desde que se descubrió la verdad. «No sé si confiar en ti», soltó Luz sin rodeos. Isabela tomó un sorbo de vino y asintió con calma. «No te culpo». Luz la observó con atención. «Me abandonaste». Isabela cerró los ojos un momento. «Nunca fue mi intención». Luz sintió un nudo en la garganta. «Pero lo hiciste, y tuviste 25 años para buscarme». Isabela apretó los labios. «Creí que estabas muerta». Luz sintió un escalofrío. «¿Por qué nunca lo dudaste?». Isabela la miró fijamente. «Porque si Arturo Monteverde te quería muerta, entonces era imposible que estuvieras viva». Las palabras la golpearon como una bofetada. «Pero sobreviví». Isabela dejó la copa sobre la mesa y se inclinó hacia ella. «Y ahora tenemos que hacer que él pague por todo». Luz respiró hondo. «¿Cómo lo hacemos caer?». Gael, que había estado escuchando desde el umbral de la puerta, entró a la sala y se sentó junto a ellas. «Mi abuelo no es un hombre común. Si vamos contra él tenemos que destruirlo de manera que no pueda levantarse». Luz asintió. «Entonces dime cómo». Gael entrecerró los ojos. «Mi abuelo tiene muchos enemigos, pero nunca ha caído porque siempre ha sabido cubrir sus huellas. Si queremos destruirlo, necesitamos exponerlo». Isabela los observó con una leve sonrisa. «Tengo algo que podría ayudar». Luz y Gael la miraron con curiosidad. «Cuando estaba en su círculo cercano, guardé copias de documentos comprometedores», confesó Isabela. «Pruebas de lavado de dinero, sobornos, cosas que podrían destruirlos si salieran a la luz». Gael se quedó en silencio por un momento antes de decir: «¿Dónde están esos documentos?». Isabela cruzó las piernas con elegancia. «En una caja fuerte, en la mansión Monteverde». Luz sintió que el aire se volvía más pesado. «¿Quieres que entremos ahí?». Isabela sonrió levemente. «¿Tienes miedo?». Luz le sostuvo la mirada. «No, solo quiero saber cuánto estamos dispuestos a arriesgar».
Gael se inclinó hacia adelante. Todo. La mansión Monteverde era un imponente castillo moderno, resguardado por guardias y cámaras de seguridad. Entrar allí sin ser vistos no sería fácil. «Conozco el sistema de seguridad», dijo Isabela desplegando un plano de la propiedad. «Podemos entrar por la bodega de vinos. La caja fuerte está en el despacho de mi padre». Luz observó el mapa con atención. «¿Y cuánto tiempo tenemos antes de que alguien nos descubra?» «No más de 15 minutos», respondió Gael. Luz asintió lentamente. «Entonces hagámoslo». La noche siguiente, el plan entró en acción. Isabela y Gael distrajeron a los guardias en la entrada principal, mientras Luz y Santiago entraban por la bodega de vinos. El corazón de Luz latía con fuerza mientras se deslizaba por los pasillos oscuros. Nunca había estado en un lugar tan lujoso, pero lo único que veía eran las sombras de los secretos que esta casa escondía. Llegaron al despacho de Arturo Monteverde. Santiago desactivó la alarma de la caja fuerte en cuestión de segundos. «Rápido, no tenemos mucho tiempo». Luz abrió la caja y sacó los documentos. Cientos de papeles que detallaban los negocios sucios de Arturo. «Los tenemos». Pero en el momento en que iban a salir, una voz resonó en la oscuridad. «¿Creyeron que no me daría cuenta?» Luz sintió que la sangre se le helaba. Arturo Monteverde estaba de pie en la puerta del despacho, con los ojos fríos como el acero. Y no estaba solo. Había traído refuerzos. La guerra había comenzado. El aire en el despacho de Arturo Monteverde se volvió irrespirable. Luz, con los documentos aún en sus manos, sintió que el tiempo se detenía al ver al anciano de pie en la puerta, con los ojos fríos y calculadores. No estaba solo. A su lado, dos hombres de traje oscuro, corpulentos y con miradas impenetrables, bloqueaban la única salida. Eran guardaespaldas, asesinos entrenados. Santiago, que había estado listo para cerrar la caja fuerte, dejó escapar un susurro. «Mierda». Luz tragó saliva, pero no dejó que el miedo la paralizara. No ahora. Arturo Monteverde dio un paso adelante. «Vaya, vaya». Su voz era calma, como si disfrutara de la situación. «Así que han venido a robarme». Su mirada se clavó en Luz, analizando cada detalle de su rostro. «Nunca pensé que volvería a verte en esta casa, Clara». Luz sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «No me llames así». Arturo esbozó una sonrisa helada. «Es tu nombre, y sigues siendo mi sangre, lo quieras o no». Luz apretó los documentos contra su pecho. «No soy nada tuyo». El anciano suspiró y sacudió la cabeza. «Y pensar que pude haberte hecho desaparecer para siempre». La rabia estalló en el pecho de Luz. «Pero no lo hiciste, no pudiste, y ahora vas a pagar por lo que hiciste». La sonrisa de Arturo se desvaneció. Sus ojos se oscurecieron. «¿Y qué crees que harás con esos papeles? ¿Destruirme?» Luz sintió el peso de su mirada. «Ya lo hicimos», susurró. Arturo frunció el ceño. «¿Sin qué?» Santiago sonrió levemente y sacó su teléfono del bolsillo. «¿Creías que serías el único que podría tender trampas?» Arturo se quedó en silencio. Santiago giró la pantalla del teléfono para que el anciano pudiera verla. Una transmisión en vivo. El rostro de Arturo Monteverde apareció en pantalla, junto con los documentos que Luz tenía en sus manos. Cada detalle, cada fraude, cada soborno, todo estaba siendo transmitido en directo a través de una red de periodistas de investigación. Luz sintió la adrenalina recorrerle el cuerpo. «Tus secretos ya no lo son más». Arturo miró la pantalla con una mezcla de furia y sorpresa. Sus labios se tensaron en una línea dura. Por primera vez, parecía haber perdido el control. «Esto es una broma», susurró. «No lo es», dijo Santiago con calma. «En este momento cientos de personas están viendo cómo el gran Arturo Monteverde es expuesto ante el mundo». El anciano respiró hondo, pero su mirada no reflejaba miedo, reflejaba peligro. «¿Y qué harán ahora?», preguntó con una voz tan baja que hizo que la piel de Luz se erizara. Luz levantó el mentón. «Te vas a hundir». Pero Arturo Monteverde no era un hombre que se rendía. De repente, levantó la mano con una calma inquietante. «Mátenlos». Los guardaespaldas sacaron sus armas. Santiago reaccionó primero. Con un movimiento rápido, empujó a Luz detrás de él y sacó su pistola, disparando al primero de los hombres en el brazo. El disparo retumbó en la habitación. El segundo hombre se lanzó hacia él, pero Luz no se quedó de brazos cruzados. Usó la lámpara de la mesa y la estrelló contra la cabeza del guardia, haciéndolo tambalearse. «¡Corre!», gritó Santiago. Luz se impulsó hacia la puerta. Aún con los documentos en la mano,
Arturo Monteverde no se movió, solo los observaba con una mirada de hielo. Pero cuando Luz intentó salir, otro guardia apareció en el pasillo. Antes de que pudiera atraparla, se escuchó otro disparo. El hombre cayó al suelo, y detrás de él, Gael Monteverde con un arma en la mano y el rostro endurecido. ¡Vamos!, rugió. Sin dudarlo, Luz y Santiago corrieron hacia él. ¿Dónde está mi madre?, preguntó Luz. Nos está esperando afuera. Tenemos que salir ahora. Gael los guió por los pasillos de la mansión. El caos ya se había desatado. Los empleados de la casa corrían en todas direcciones, algunos ya alertados por los disparos. Cuando llegaron a la puerta trasera, encontraron a Isabela Monteverde, esperándolos con un auto en marcha. ¡Entren!, gritó. Luz, Santiago y Gael se subieron de inmediato. El auto rugió y se lanzó a toda velocidad por el camino de la mansión. Desde el espejo retrovisor, Luz pudo ver la figura de Arturo Monteverde de pie en la entrada, observándolos con una mirada oscura y calculadora, y supo que esto no había terminado. Una hora después, estaban reunidos en un hotel seguro con los documentos extendidos sobre la mesa. Isabela encendió un cigarro y exhaló lentamente. «Lo hicimos», Santiago sonrió. «Sí, ahora todo México sabe quién es Arturo Monteverde». Luz sintió una oleada de alivio, pero también una inquietud persistente. ¿Creen que él se quedará de brazos cruzados? Gael negó con la cabeza. «No, pero ahora está acorralado». Isabela se frotó las sienes. «Esto solo significa una cosa». Luz levantó la mirada. «¿Sin qué?» Isabela apagó su cigarro y la miró con intensidad. Arturo Monteverde no tiene otra opción más que desaparecer. El peso de esas palabras cayó sobre la habitación como una bomba. Gael se cruzó de brazos. «¿Estás diciendo que huirá?» Isabela negó con la cabeza. «Estoy diciendo que Arturo nunca ha sabido perder. Si quiere salvarse, hará lo que siempre hace, deshacerse de todos los testigos». El aire se volvió denso. Luz sintió un escalofrío. «¿Nos matará?» Isabela sostuvo su mirada. «Si puede, lo intentará». Gael miró a Santiago. «¿Qué hacemos ahora?» Santiago sonrió con ironía. «Tienen que desaparecer antes de que él lo haga». Luz apretó los puños. «No». Todos la miraron. «No voy a correr». Gael la observó con detenimiento. «Entonces, ¿qué sugieres?» Luz respiró hondo. Sabía que su abuelo no se rendiría. Así que si querían terminar con esto de una vez por todas, tenían que ir tras él antes de que él fuera tras ellos. Y esta vez sería el último golpe. El reloj marcaba las 3 de la madrugada, pero en la habitación del hotel nadie tenía intención de dormir. La guerra había comenzado y no había marcha atrás. Luz, con los documentos de Arturo Monteverde aún extendidos sobre la mesa, sentía la adrenalina recorrerle el cuerpo. Su abuelo intentaría desaparecer, y si lograba huir, nadie podría tocarlo. Gael se inclinó sobre la mesa, su mandíbula apretada. «Si Arturo quiere desaparecer, necesitamos encontrarlo antes de que lo haga». Santiago sacó su teléfono y comenzó a revisar información. No será fácil. Un hombre como él tiene muchos recursos. Isabela exhaló el humo de su cigarro. Parecía tranquila, pero Luz sabía que era la calma antes de la tormenta. «Mi padre siempre tiene un plan de escape», dijo con voz calculadora. «Y si sigue el mismo patrón de antes, ya debe estar preparándose para dejar el país». Luz se giró hacia ella. ¿A dónde iría? Isabela cruzó las piernas y fijó la mirada en la ventana como si buscara en su memoria. Tiene propiedades en España, Argentina, pero si está en pánico usará su opción más segura. Gael entendió de inmediato. Su casa de retiro en Baja California. Santiago chasqueó los dedos. «Sí, un refugio en medio de la nada, con acceso a un puerto privado. Si llega ahí, se embarcará y desaparecerá del mapa». Luz sintió un escalofrío. «Entonces tenemos que adelantarnos». Santiago sonrió con ironía. «¿Y cómo piensan hacerlo?» Gael se enderezó. «Vamos a ir por él». Luz asintió sin dudar. «No podemos dejarlo escapar». Santiago los observó como si estuvieran locos. ¿Van a enfrentar a Arturo Monteverde en su propio terreno? Isabela exhaló lentamente. «No, vamos a cazarlo». El viaje a Baja California fue una carrera contra el tiempo. Con pasaportes falsos, Luz, Gael, Isabela y Santiago tomaron un vuelo privado financiado con los contactos de Santiago. No podían dejar rastro. En el aire, Luz miró a su madre. Había pasado de ser una mujer fría y distante a convertirse en una estratega en busca de justicia. «¿Qué haremos cuando lo encontremos?», preguntó Luz en voz baja. Isabela la miró con calma. «Lo obligaremos a pagar.
Luz apretó los labios, pero en el fondo sabía que Arturo Monteverde no se rendiría sin luchar. Cuando aterrizaron en Baja California, el plan entró en acción. Santiago había conseguido un auto y armas en el mercado negro. Si Arturo tenía hombres armados, ellos no podían ir desprotegidos. El puerto privado está a unos 30 minutos, informó Santiago mientras conducían por la carretera desértica. Si nuestras fuentes son correctas, Arturo estará ahí. Luz miró por la ventana, sintiendo cómo la ansiedad crecía en su pecho. Gael revisó su arma y luego la miró. Si las cosas se ponen feas, quiero que te quedes atrás. Luz entrecerró los ojos. Ni lo pienses. Gael suspiró. Sabía que discutir con su hermana era inútil. Llegaron a la casa de Arturo Monteverde justo cuando el sol comenzaba a salir. Era una mansión rodeada por altos muros de piedra, con cámaras de seguridad y un solo camino de acceso. Santiago sacó sus binoculares. 4 guardias en la entrada. Probablemente haya más adentro. Gael sacó su arma. Entramos rápido y sin ruido. Luz respiró hondo y asintió. Vamos. Se movieron con sigilo por el terreno, evitando las cámaras de seguridad. Santiago se encargó del primer guardia con un golpe seco en la nuca. El hombre cayó sin hacer ruido. Gael y Luz se deslizaron por la entrada lateral, encontrando a otro guardia distraído. Luz tomó una piedra y la lanzó lejos. El hombre se giró desconcertado. Fue suficiente para que Gael lo redujera. Isabela se quedó en la retaguardia, asegurándose de que el camino quedara despejado. «Vamos por Arturo», susurró. Entraron en la mansión. Todo estaba en silencio, demasiado silencio. Santiago frunció el ceño. Algo no está bien, y entonces lo entendieron. Era una trampa. Las luces se encendieron de golpe. Desde los balcones superiores aparecieron hombres armados, y en la escalera principal Arturo Monteverde los esperaba. Sabía que vendrían. Gael levantó su arma, pero Arturo sonrió con frialdad. «Si disparas, morirás antes de apretar el gatillo». Luz sintió que su corazón latía descontrolado. Habían caído en su juego. Arturo bajó las escaleras con la calma de un rey que observa a sus súbditos. «Qué decepción, Gael. Pensé que eras más inteligente». Gael apretó los dientes. «Te vamos a destruir». Arturo se rió con burla. «¿Con qué? Con esos documentos, créeme, ya no tienen valor». Santiago murmuró una maldición. El anciano se había anticipado. Arturo se detuvo frente a Luz y la observó con detenimiento. «Así que tú eres la causa de todo esto». Luz lo fulminó con la mirada. «Voy a asegurarme de que pagues por lo que hiciste». Arturo inclinó la cabeza como si la analizara. «Eres valiente, como tu madre lo fue una vez». Isabela levantó su arma. «No hables de mí». Arturo sonrió. «Oh, Isabela, después de todo lo que te diga, ¿sí me pagas?» Gael interrumpió, su voz afilada como un cuchillo. «Déjate de juegos, abuelo. Se acabó». Arturo Monteverde los miró con frialdad. «No, apenas empieza». De repente un disparo resonó en la sala. Uno de los guardias cayó al suelo, y antes de que alguien pudiera reaccionar, un grupo de hombres armados irrumpió en la mansión. Santiago sonrió. ¿Pensaron que no tenía refuerzos? El caos estalló. Luz se lanzó al suelo, mientras las balas volaban por la habitación. Gael disparó a 2 guardias. Isabela se cubrió tras una columna, disparando con precisión. Santiago aprovechó la distracción y corrió hacia Arturo. El anciano intentó huir, pero Luz lo interceptó. «No vas a escaparte». Arturo la miró con desprecio. «No sabes con quién te metes». Luz apretó el gatillo, pero Gael intervino. «No, Luz». Ella se giró sorprendida. Gael se acercó lentamente. «Él no merece una muerte rápida». Santiago asintió. «La justicia se encargará de él». Arturo Monteverde, por primera vez en su vida, pareció vulnerable. Se había quedado sin poder, sin hombres leales, sin escapatoria. La guerra había terminado. Y Luz, con el arma temblando en su mano, supo que su vida nunca volvería a ser la misma. El sol comenzaba a despuntar en el horizonte cuando la mansión Monteverde quedó en absoluto silencio. El último bastión de Arturo Monteverde había caído. Luz, aún con la respiración entrecortada, sostenía el arma con los dedos entumecidos. Había estado a un segundo de dispararle a su abuelo, de poner fin a la historia con una bala, pero Gael la había detenido. Arturo seguía de pie frente a ellos, con la misma mirada de desprecio, aunque esta vez había perdido. Santiago lo esposó sin ningún cuidado. «Ahora veremos cómo te defiendes sin tus abogados ni tus contactos, anciano». Arturo no dijo nada, ni siquiera intentó luchar. Luz sintió el corazón latir con furia.
No podía creer que después de todo lo que había hecho, seguía comportándose como si nada lo tocara. «No mereces salir con vida», murmuró ella con los ojos encendidos de rabia. Arturo inclinó la cabeza con una leve sonrisa. «¿Y qué harás, Luz? ¿Dispararme aquí mismo?» Gael apoyó una mano en su hombro. «No necesitas hacerlo, ya está acabado». Luz respiró hondo y apartó la mirada de su abuelo. No quería ser como él. Santiago hizo una seña y 2 de sus hombres llevaron a Arturo fuera de la mansión. «La policía ya viene en camino», informó el investigador. «Lo entregaremos con pruebas suficientes para que no vuelva a ver la luz del sol». Isabela se quedó en silencio, observando cómo los guardias se llevaban a su padre. «Al final todo lo que construyó se vino abajo», susurró. Gael la miró con seriedad. «Se lo ganó». Luz sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La historia de Arturo Monteverde había terminado, pero la suya apenas comenzaba. La noticia explotó en los medios como una bomba. El arresto de Arturo Monteverde por fraude, corrupción y lavado de dinero sacudió a todo el país. Las imágenes de su captura en Baja California aparecieron en todos los noticieros. La caída de un hombre que durante décadas había estado por encima de la ley. La familia Monteverde pierde su poder en México. El fin del imperio financiero de los Monteverde. Escándalo en la élite. Arturo Monteverde enfrenta la justicia. Luz vio las noticias en silencio. Toda su vida había sido definida por un hombre al que nunca conoció, hasta ahora. Gael apagó el televisor y se sentó a su lado en la sala del hotel. «Lo logramos». Luz exhaló. «Sí, pero todavía no siento que haya terminado». Gael la miró con comprensión. «¿Por qué no lo ha hecho?» Luz se giró hacia él. «¿Qué quieres decir?» Gael apoyó los codos en sus rodillas, entrelazando los dedos. «Nosotros acabamos con Arturo Monteverde, pero el mundo no sabe quién eres realmente». Luz sintió un escalofrío. Tenía razón. Aún había algo que debía hacer. Unos días después, Luz caminó hacia el podio frente a los medios. Decenas de cámaras y micrófonos apuntaban hacia ella. El país entero estaba mirando. Se detuvo frente al micrófono, tomó aire y comenzó a hablar. «Mi nombre es Luz Aguilar, pero también soy Clara Monteverde». Un murmullo recorrió la sala. Era la primera vez que lo decía en voz alta. «Toda mi vida fui una persona sin pasado, sin historia. Crecí sin saber quién era ni de dónde venía, pero ahora lo sé». La prensa no dejaba de disparar preguntas. ¿Por qué Arturo Monteverde la apartó de su familia? ¿Qué hará ahora con la herencia de los Monteverde? ¿Planea quedarse con el imperio de su abuelo? Luz tomó aire y respondió con firmeza. «No quiero su dinero, no quiero su legado». Las cámaras parpadearon. «No quiero ser parte de lo que Arturo Monteverde construyó, quiero destruirlo todo». El murmullo se convirtió en un estruendo. Gael, sentado en primera fila junto a Isabela y Santiago, la observó con una mezcla de asombro y orgullo. «Voy a donar cada centavo de la fortuna de los Monteverde», continuó Luz. «Será utilizada para ayudar a quienes fueron víctimas de la corrupción de mi abuelo». Los periodistas apenas podían procesar lo que estaban escuchando. ¿Está diciendo que no se quedará con nada? Luz negó con la cabeza. No quiero vivir con la sombra de Arturo Monteverde sobre mí. Prefiero empezar de cero». El silencio en la sala fue absoluto. Y entonces los aplausos comenzaron. Primero en las primeras filas, luego en toda la sala. Gael sonrió. Sabía que su hermana era diferente. Había tenido la oportunidad de quedarse con todo, pero prefirió la libertad. Esa noche, en la terraza del hotel, Luz observó la ciudad iluminada. Gael se acercó con 2 copas de vino y le entregó una. «¿Cómo te sientes?» Luz suspiró, extraña, como si no supiera qué hacer ahora. Y él sonrió. «Bienvenida a la vida sin Arturo Monteverde». Luz se rió suavemente. «¿Y tú qué harás ahora?» Gael se encogió de hombros. «Supongo que por primera vez en mi vida soy libre de elegir». Luz lo miró con curiosidad. «Entonces, ¿qué eliges?» Gael se quedó en silencio por un momento, mirando la ciudad. «Creo que quiero ayudar a reparar lo que nuestra familia destruyó». Luz asintió. «Me gusta eso». Ambos chocaron sus copas. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no se sentía como una amenaza. Se sentía como una posibilidad. Días después, Luz regresó a su hogar en la ciudad. Abrió la puerta de su viejo departamento y sonrió al ver a su abuela Rosario en la cocina, preparando café. «Te extrañé», dijo Luz abrazándola. Rosario le acarició el cabello con ternura. «Siempre supe que encontrarías tu camino». Luz la miró con emoción. «¿Cómo lo sabías?» Rosario sonrió con dulzura. «Porque eres más fuerte de lo que crees».
Luz se quedó en silencio, asimilando esas palabras. Tal vez tenía razón, tal vez siempre había sido fuerte. Se sentó junto a su abuela y tomó su mano. Voy a quedarme aquí. No quiero riquezas ni mansiones. Quiero vivir la vida que yo elija. Rosario le apretó la mano con cariño. Entonces lo has logrado. Luz miró por la ventana, viendo cómo el sol iluminaba la ciudad. Por primera vez, sintió que era verdaderamente libre. Y con eso su historia realmente comenzaba. Los días siguientes al arresto de Arturo Monteverde se sintieron irreales. Luz observaba desde la ventana de su departamento cómo la ciudad seguía su curso habitual, ajena a todo lo que ella había vivido. A pesar de haber ganado, había algo dentro de ella que no se sentía en paz. Cada mañana los noticieros repetían los mismos titulares. El juicio del siglo. Arturo Monteverde enfrenta cargos por corrupción y crímenes financieros. Testigos clave declaran contra el magnate caído. Luz Aguilar, la heredera que rechazó la fortuna Monteverde. A la sociedad, Luz se había convertido en un símbolo, la joven que destronó a un gigante. Pero en su interior aún había una batalla que no terminaba. Una tarde, mientras ayudaba a su abuela Rosario a organizar unas cajas, su teléfono sonó. Era Gael. «Tenemos que hablar», dijo su hermano con un tono más serio de lo habitual. Luz sintió un escalofrío. «¿Qué pasa?» «Es sobre el juicio. Hay algo que no cuadra». Luz frunció el ceño. «Voy para allá». Se encontraron en un café discreto, lejos del ruido de la prensa. Gael tenía el rostro tenso. «Acabo de recibir un aviso de Santiago», comenzó. «Dijo que Arturo no está colaborando con la fiscalía». Luz cruzó los brazos. «Eso no es una sorpresa. Nunca lo haría». «No, pero aquí está lo extraño». Gael la miró fijamente. «Parece que no tiene miedo de ir a la cárcel». Luz sintió un nudo en el estómago. «¿Qué significa eso?» Gael bajó la voz. «Significa que podría estar guardando su última carta». Luz apretó los labios. «¿Crees que tenga más aliados?» «Eso es lo que vamos a averiguar». Esa noche Luz no pudo dormir. Se sentó en su cama revisando todos los documentos que habían expuesto a su abuelo. Habían destruido su imperio financiero, pero ¿y si quedaba algo oculto? El presentimiento de que Arturo aún tenía poder no la dejaba en paz. Fue entonces cuando su teléfono vibró. Un número desconocido. Luz dudó, pero contestó. «¿Quién habla?» Del otro lado una voz grave susurró. «Tienes que parar». Su corazón se detuvo. «¿Sin qué? Si sigues escarbando, terminarás como los demás». El teléfono se cortó. Luz sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Alguien aún protegía a Arturo. A la mañana siguiente, Luz se reunió con Gael e Isabela en la oficina de Santiago. «Me llamaron anoche», dijo Luz con la voz firme. «Nos están advirtiendo». Santiago frunció el ceño. «¿Número desconocido?» «Sí», y la voz sonaba amenazante. Gael golpeó la mesa con el puño. «Esto significa que Arturo no estaba solo». Isabela se pasó la mano por el cabello. «No me sorprende. Mi padre nunca hizo nada sin asegurarse de tener una red de seguridad». Luz respiró hondo. «Entonces tenemos que encontrar esa red y romperla». Santiago se cruzó de brazos. «Hay una forma». Todos lo miraron. Si Arturo tenía un plan de escape, debió haber dejado rastros. Finanzas ocultas, contactos en la sombra, algo. Gael asintió. «Y sabemos dónde buscar». Luz lo miró fijamente. «¿Dónde?» Gael suspiró. «En la casa donde todo comenzó». La mansión Monteverde había sido sellada por la policía tras el arresto de Arturo, pero Gael aún tenía acceso. «No será difícil entrar», dijo mientras conducían hacia la propiedad, «pero si Arturo dejó algo ahí, lo ocultó bien». Luz sintió la ansiedad revolverle el estómago. Volver a esa casa después de todo lo que había pasado era como entrar en la boca del lobo. Cuando llegaron, Santiago desactivó el sistema de alarma. La mansión estaba vacía, oscura, fría. Luz respiró hondo y entró. Registraron la oficina de Arturo. Cajones, armarios, libros. «Aquí no hay nada», murmuró Luz. Gael se acercó al gran escritorio de madera y pasó la mano por debajo. «Espera». Sus dedos tocaron algo, un compartimiento oculto. Lo abrió y sacó un cuaderno de cuero negro. Luz se inclinó sobre él. «¿Qué es eso?» Gael abrió las primeras páginas. Nombres, fechas, cifras. Santiago silbó. «Parece un registro de todos sus negocios en la sombra». Luz miró los nombres con detenimiento. Y entonces lo vio. Un nombre que no esperaba encontrar. «No puede ser». Gael se acercó. «¿Sin qué?» Luz señaló una de las líneas. «El nombre de un senador. Un hombre poderoso».
Esto lo cambia todo, susurró Isabela. Gael cerró el cuaderno con fuerza. No solo se trata de Arturo, esto es más grande de lo que pensábamos. Luz sintió el corazón latir con fuerza. La batalla no había terminado, recién estaba comenzando. El cuaderno negro temblaba en las manos de Luz. Las páginas estaban llenas de nombres, cuentas bancarias, transacciones secretas y conexiones peligrosas. Gael cerró los ojos por un momento, procesando la magnitud de lo que tenían frente a ellos. Esto no es solo un registro financiero, es la prueba de que Arturo no operaba solo. Isabela tomó el cuaderno y revisó los nombres con calma. Parecía estar buscando algo. Algunos de estos hombres son figuras clave en el gobierno, murmuró. Empresarios, senadores, jueces. Santiago se pasó una mano por el rostro. Si esto sale a la luz, no solo caerá Arturo Monteverde, caerá todo un sistema. Luz sintió un escalofrío. Esto es más grande de lo que imaginábamos. Gael apretó los labios. ¿Qué hacemos con esta información? Santiago los miró con seriedad. Si esto cae en las manos equivocadas, desaparecerá. Luz lo miró fijamente. Entonces tenemos que exponerlo, pero de la manera correcta. Regresaron al hotel donde se habían estado refugiando. El ambiente estaba cargado de tensión. Isabela dejó el cuaderno sobre la mesa y los observó con una expresión calculadora. Si esto sale a la luz, Arturo no será el único que buscará silenciarnos. Gael asintió. Lo sé, pero no podemos detenernos ahora. Luz pasó las páginas con el corazón acelerado. Cada nombre en esa lista representaba a alguien que había utilizado el poder para encubrir crímenes. Aquí hay suficiente información para derribar a medio país, murmuró. Santiago tomó asiento y encendió un cigarro. Necesitamos un periodista de confianza, alguien que no tenga miedo de publicar esto. Luz lo pensó por un momento. Conozco a alguien. Al día siguiente, Luz y Gael se reunieron con Camila Ríos, una periodista de investigación conocida por destapar escándalos de corrupción. Se encontraron en un pequeño café del centro. Camila llegó con una actitud cautelosa, observándolos con curiosidad. Luz Aguilar y Gael Monteverde, el dúo que derrumbó a Arturo Monteverde. Luz le deslizó el cuaderno por la mesa. Esto es más grande que Arturo. Camila levantó una ceja y comenzó a revisar las páginas. Sus ojos se abrieron de par en par. Mierda. Gael apoyó los codos sobre la mesa. Esto tiene que salir, pero si lo hacemos mal nos eliminarán antes de que podamos hablar. Camila cerró el cuaderno y los miró con intensidad. Déjenmelo a mí. Luz la estudió con cuidado. ¿Puedes garantizar que se publique? Camila sonrió con ironía. Voy a hacer algo mejor. Voy a hacer que sea imposible de ocultar. Esa noche, mientras Luz caminaba por la terraza del hotel, su teléfono sonó. Un número desconocido. Su estómago se encogió pero contestó. ¿Luz Aguilar? La voz al otro lado era fría. Sabemos lo que hiciste. Luz sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quién eres? No importa. Lo que importa es que si sigues con esto terminarás como tu abuelo. Luz apretó el teléfono con fuerza. ¿Eso es una amenaza? El hombre rió suavemente. Es una advertencia. Tienes hasta mañana para retractarte. Y colgó. Luz sintió la respiración agitada. Sabía que esto no iba a ser fácil, pero no iba a detenerse. A la mañana siguiente, la bomba estalló. Camila Ríos publicó el reportaje con todos los documentos. Los titulares invadieron el país. Los nombres detrás del poder. Arturo Monteverde no actuó solo. Corrupción en las altas esferas. Empresarios y políticos en la mira. El sistema Monteverde se derrumba. El país entró en crisis. Funcionarios renunciaron. Empresas cerraron. Y la fiscalía reabrió casos que habían sido enterrados por años. Luz y Gael vieron la noticia desde su habitación en el hotel. Gael se pasó una mano por el cabello. Esto es más de lo que imaginé. Luz exhaló. Ahora no hay vuelta atrás. Justo en ese momento, su teléfono vibró. Era Santiago. Su voz sonaba tensa. Los están buscando. Luz sintió un escalofrío. ¿Quién? Santiago tomó aire. Los que están en esa lista. Los que aún tienen poder. Gael encendió el motor del auto y pisó el acelerador. Tenemos que salir de la ciudad. Luz miró por el espejo retrovisor. Un auto negro los seguía. No estamos solos. Gael giró bruscamente en una esquina. Luz sacó su teléfono y llamó a Santiago. Nos siguen. Santiago maldijo. Diríjanse al lugar que les mencioné. Ahí estarán seguros. El auto negro aceleró. Gael giró violentamente y tomó una calle lateral. Pero los perseguidores no se detuvieron. «Nos van a alcanzar», dijo Luz con el corazón latiendo a 1000. Gael apretó los dientes.
Entonces terminemos con esto ahora. Pisó el freno de golpe. El auto negro se detuvo de golpe para no estrellarse contra ellos. Antes de que los hombres pudieran reaccionar, Gael y Luz salieron con armas en mano. «¡Bajen del auto!», gritó Gael. Dos hombres salieron lentamente con las manos levantadas. Uno de ellos sonrió. «No tienen idea de contra quién se metieron». Luz levantó el arma. «Dímelo». El hombre inclinó la cabeza. Los Monteverde eran solo una pieza de algo mucho más grande. Gael frunció el ceño. «¿Quién los envió?». El hombre sonrió. «Pronto lo descubrirán». Y en un movimiento rápido sacó un arma. Luz disparó primero. El hombre cayó al suelo. El segundo levantó las manos aterrorizado. «¡No me maten!». Gael lo tomó por el cuello de la camisa. «Dime quién los envió». El hombre tragó saliva. El senador Eduardo Montalvo. Luz sintió el mundo derrumbarse a su alrededor. Ese era el nombre en la lista. Santiago había tenido razón. El enemigo no era solo Arturo Monteverde. Gael soltó al hombre. «Dile a tu jefe que vamos por él». El hombre salió corriendo. Luz y Gael se miraron. «Pensamos que habíamos terminado con esto», murmuró Luz. Gael asintió. «Nos equivocamos». Luz respiró hondo. «Entonces terminemos el trabajo». Gael tomó su mano. «Juntos». El camino no había terminado, pero ahora sabían exactamente a quién debían derribar. El nombre Eduardo Montalvo resonaba en la mente de Luz como un eco persistente. Toda su vida creyó que Arturo Monteverde era el único enemigo, el titiritero detrás de su pasado robado. Pero ahora, con la verdad frente a sus ojos, entendía que el monstruo era mucho más grande. Gael condujo en silencio, con el rostro endurecido. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte mientras el auto avanzaba por las calles de la ciudad. No podían quedarse en un solo lugar. «Necesitamos un plan», murmuró Luz. Gael asintió sin apartar la vista del camino. «Montalvo es un intocable. Tiene aliados en el Congreso, en la policía, en los medios. No será fácil llegar a él». Santiago, desde el asiento trasero, encendió un cigarro y exhaló el humo con pesadez. Si Arturo era el cerebro financiero de esta red, Montalvo es el escudo. Si caemos en sus manos no habrá escapatoria. Luz apretó los puños. «Entonces, ¿cómo lo derribamos?». Santiago miró a través de la ventana, con el reflejo de las luces de la ciudad en sus ojos. «Primero tenemos que encontrar su punto débil». Horas más tarde, en un escondite seguro que Santiago había conseguido, revisaron toda la información que tenían. El cuaderno de Arturo había expuesto la red de corrupción que Montalvo protegía, pero no era suficiente. Necesitaban pruebas contundentes, algo que lo hundiera para siempre. «Montalvo nunca deja rastros», dijo Santiago revisando los archivos en su computadora. «Pero hay algo interesante». Luz se inclinó hacia la pantalla. «¿Qué encontraste?». Santiago giró el monitor para que todos lo vieran. Una lista de propiedades bajo nombres falsos. Gael frunció el ceño. «Esto no está a su nombre». Santiago sonrió con ironía. «Por supuesto que no, pero la conexión es clara. Estas empresas ficticias han movido millones en sobornos y todas apuntan al mismo beneficiario final». Luz entrecerró los ojos. «Eduardo Montalvo». Santiago asintió. «Si logramos obtener acceso a sus transacciones privadas, podemos exponerlo». Gael se cruzó de brazos. «¿Cómo? No podemos infiltrarnos en sus cuentas sin llamar la atención». Santiago se inclinó hacia adelante, con una media sonrisa. «Pero alguien sí puede». Luz lo miró confundida. «¿Quién?». Santiago apagó su cigarro y se puso de pie. «Su amante». La revelación cayó como una bomba. Eduardo Montalvo, el intocable, el senador incorruptible ante la opinión pública, tenía una amante secreta. «Se llama Valeria Beltrán», explicó Santiago. «Experiodista, ahora convertida en la sombra de Montalvo». Gael exhaló. «Si alguien tiene acceso a sus secretos es ella». Luz asintió lentamente. «Entonces tenemos que llegar a Valeria». Conseguir información sobre la mujer no fue difícil. Santiago tenía contactos en todas partes y en menos de un día ya sabían dónde se movía, con quién hablaba y cuáles eran sus rutinas. «Siempre cena en el mismo restaurante los miércoles», informó Santiago, dejando caer una carpeta sobre la mesa. «Y hoy es miércoles». Luz sintió la adrenalina recorrerle el cuerpo. «Entonces vamos a conocerla». El restaurante era elegante, discreto, el tipo de lugar donde las figuras de poder se reunían lejos de los ojos del público. Luz y Gael entraron vestidos con sobriedad, mezclándose entre los clientes de alto perfil. Valeria Beltrán estaba sentada sola en una mesa junto a la ventana, con una copa de vino en la mano.
Era una mujer de presencia fuerte, con ojos afilados y una expresión que dejaba claro que no confiaba en nadie. Luz respiró hondo y se acercó. ¿Te importa si me siento? Valeria levantó la vista, sorprendida por la interrupción. ¿Quién eres? Luz sonrió con calma. Alguien que quiere hacer un trato. Valeria la estudió por un momento, luego hizo un gesto con la mano. ¿Tienes 2 minutos? Luz tomó asiento. Sabemos que Eduardo Montalvo no es quien dice ser. Valeria arqueó una ceja. ¿Y qué tengo que ver yo en esto? Luz apoyó los codos sobre la mesa. Tienes acceso a información que podría destruirlo. Valeria soltó una risa breve. ¿Y por qué haría algo así? Luz la miró fijamente. Porque sabes que cuando esto explote, él será el primero en sacrificarse para salvarse. La sonrisa de Valeria se desvaneció. Por primera vez pareció dudar. Esa noche, en un hotel discreto, Valeria se encontró con Luz, Gael y Santiago. No crean que hago esto por ustedes, dijo sacando su teléfono. Lo hago porque sé que cuando caiga se llevará a todos consigo. Gael la observó con atención. ¿Qué tienes? Valeria deslizó un USB sobre la mesa. Grabaciones, correos, pruebas de sus cuentas secretas. Santiago tomó el USB y lo conectó a su computadora. Cuando vio el contenido, silbó con admiración. Esto lo entierra para siempre. Luz miró a Valeria. ¿Por qué guardaste todo esto? La mujer sonrió con ironía. Nunca confíes en un hombre poderoso. La noticia explotó en los medios. El senador Eduardo Montalvo vinculado a red de corrupción. Documentos revelan sobornos millonarios y lavado de dinero. El gobierno en crisis tras nuevas filtraciones. Montalvo desapareció de la vida pública. Días después, fue arrestado. Luz miró las noticias en silencio. Gael se sentó a su lado. Lo logramos. Luz exhaló. Sí, pero... Gael levantó una ceja. ¿Pero qué? Luz lo miró con seriedad. ¿Qué pasa cuando derribas a los hombres más poderosos del país? Gael frunció el ceño. No lo sé. Luz desvió la vista hacia la ventana. Yo tampoco. Pero en el fondo, sabía que esto aún no había terminado. Habían ganado la batalla, pero la guerra nunca terminaba del todo. El amanecer cubría la ciudad con un resplandor dorado, pero para Luz era solo otra señal de que la tormenta aún no terminaba. Habían derribado a Arturo Monteverde, habían expuesto a Eduardo Montalvo, pero ahora que el polvo comenzaba a asentarse, el verdadero costo de la victoria comenzaba a sentirse. En el hotel donde se escondían, Gael observaba las noticias con el ceño fruncido. La policía ha reforzado la seguridad en el Congreso. Montalvo tenía aliados por todas partes, dijo sin apartar la vista de la pantalla. Luz cruzó los brazos. Sabíamos que esto no iba a ser fácil. Santiago apagó su cigarro y se giró hacia ellos. Pero lo hicimos. Ahora todo México sabe la verdad. Isabela, que había estado en silencio, tomó un sorbo de su café. ¿Y ahora qué? Luz la miró con seriedad. Ahora vemos quién sobrevive a esto. Esa tarde, Luz y Gael se reunieron con Camila Ríos, la periodista que había publicado los documentos. El impacto ha sido más grande de lo que esperábamos, dijo Camila revisando su teléfono. Han abierto más de 20 investigaciones basadas en lo que revelamos. Gael asintió. Eso significa que logramos algo real. Camila los miró con cautela. Pero también significa que están en peligro. Luz suspiró. Lo sabemos. Camila deslizó un sobre por la mesa. Aquí tienen información sobre los últimos movimientos de Montalvo antes de su arresto. Si creen que todo ha terminado, están equivocados. Luz abrió el sobre y sacó un documento. Un nombre resaltó entre todos los demás. Esto no puede ser. Gael tomó la hoja y la leyó con el ceño fruncido. ¿Qué hace este nombre aquí? Camila se inclinó hacia adelante, porque Montalvo no era el último eslabón de la cadena. Luz sintió que el frío la recorría de pies a cabeza. ¿Quién es este hombre? Camila tomó aire. El verdadero líder de todo esto. El hombre detrás de los Monteverde y de Montalvo. Gael cerró los ojos. Mierda. Luz dejó caer la hoja sobre la mesa. Acababan de descubrir al verdadero titiritero. El siguiente movimiento era claro. Encontrar a ese hombre. Santiago, con sus contactos en las sombras, hizo algunas llamadas. Horas después, los reunió en el hotel. Su nombre es Humberto Salgado, empresario, filántropo, dueño de varios medios de comunicación, pero también el verdadero arquitecto de la corrupción en este país. Luz exhaló lentamente. ¿Y cómo lo derribamos? Santiago se inclinó hacia adelante. Montalvo solo fue un soldado, pero este hombre es el general. Si vamos tras él, estamos declarando la guerra definitiva. Gael miró a Luz.
¿Estás segura de que quieres seguir? Luz no dudó. No vamos a dejar esto a medias. Rastrear a Humberto Salgado no fue fácil. A diferencia de Arturo y Montalvo, él nunca dejaba rastros. Pero había algo que nadie había notado antes. Salgado tiene un punto débil, dijo Santiago mostrando su computadora. Su hija. Luz frunció el ceño. ¿Su hija? Valeria Salgado. Vive en Nueva York, completamente alejada de su padre. Algo ocurrió entre ellos hace años, y desde entonces no se hablan. Gael asintió. Si alguien sabe sus secretos es ella. Luz respiró hondo. Entonces vamos a encontrarla. Días después, Luz y Gael estaban en Nueva York. Caminaron por la Quinta Avenida, hasta el edificio donde Valeria Salgado tenía su oficina. Si logramos hablar con ella, murmuró Luz, tal vez podamos entender quién es su padre realmente. Gael exhaló. O tal vez nos haga perder el tiempo. Luz lo miró con determinación. Solo hay una forma de averiguarlo. Cuando finalmente lograron encontrarse con Valeria Salgado, la encontraron en un café discreto. Era una mujer de mirada dura, con la elegancia de alguien que había nacido en la cumbre del poder, pero que había aprendido a sobrevivir sin él. Sé quiénes son, dijo sin rodeos, y sé lo que buscan. Luz y Gael intercambiaron miradas. ¿Entonces nos ayudarás?, preguntó Luz. Valeria se inclinó sobre la mesa. Mi padre destruyó muchas vidas, pero yo no soy una de ellas. Gael frunció el ceño. ¿Quieres decir que no hablarás? Valeria tomó su café con calma. Quiero decir que no necesito hacerlo. Luz sintió la piel erizarse. ¿Por qué? Valeria sonrió. Porque mi padre ya está muerto. La noticia los golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Qué dijiste?, preguntó Gael incrédulo. Valeria se encogió de hombros. Murió hace 2 semanas, infarto. Luz sintió que el aire se volvía irrespirable. No puede ser. Gael se pasó una mano por el rostro. Entonces no hay más a quien perseguir. Santiago, que había estado en la llamada cuando recibieron la noticia, habló con voz baja. La guerra terminó. Días después, Luz y Gael regresaron a México. Todo se sentía diferente. El país había cambiado. Las estructuras de poder que Arturo Monteverde y Eduardo Montalvo construyeron se estaban desmoronando. Pero, ¿y ellos? Una mañana, Luz caminó por el barrio donde había crecido. Volvió a la florería donde trabajó durante años y saludó a los vecinos que la conocían. Ese era su hogar, no las mansiones ni los despachos de lujo. Se sentó en una banca del parque y respiró el aire fresco. Por primera vez en su vida no tenía miedo. Gael se sentó a su lado. ¿Qué sigue para ti? Luz sonrió con calma. Vivir. Gael asintió. Eso suena bien. Se quedaron en silencio, observando el mundo moverse a su alrededor. Habían ganado, pero más que eso, habían sobrevivido. Semanas después, Arturo Monteverde fue condenado a cadena perpetua. Eduardo Montalvo murió en prisión por causas desconocidas. El sistema de corrupción que había gobernado México durante décadas fue desmantelado. Y Luz, después de toda una vida de lucha, finalmente era libre. Fin.